a usted solo le importa usted, señor Sánchez. Ustedes se dedican a la demonización de Vox y a fantasear con la ilegalización de Vox junto a sus socios. Nos acusan del montaje de los sobres, nos acusan del montaje de Malasaña y de los crímenes reales. No les hemos oído ni una palabra de la manada magrebí que violó a una niña en Formentera. No les hemos oído ni una sola palabra de la chica que se quedó sin dientes a muy pocas calles de aquí hace unos días, atacada por unos menas. Lárguese ya, señor Sánchez, por favor. Señoría, cuando ha habido ministros que han intentado contactar con usted, o yo mismo que he intentado contactar con usted por teléfono, usted no se pone al teléfono. Usted no habla con el Gobierno de España, porque efectivamente, como bien dice, lo reconoce como ilegítimo. Y claro, pues usted no va a plantear nunca un diálogo con aquellas personas y aquellos grupos políticos que piensan diferente. Pero esa es la esencia de la democracia, señoría. La esencia de la democracia es dialogar, es negociar y es pactar. Pedro Sánchez se ha sometido este miércoles al examen de los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Ese control parlamentario del que tanto le gusta huir Pedro Sánchez llegan horas previas de esa reunión que va a mantener en Barcelona, la llamada mesa de diálogo con el separatismo, aunque hay quien dice que esa presencia del presidente va a ser testimonial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que hacer frente, ha tenido que responder ante muchos asuntos, como el tema de la escandalosa factura de la luz, también la no agresión homófoba del barrio de Malasaña, entre otros muchos temas que analizaremos aquí en Dando Caña. Este miércoles pagaremos el mayor precio de la luz de nuestras vidas, 180 € el megavatio hora en ciertos momentos del día. Esta nueva subida se produce 24 horas después de que el Consejo de Ministros haya aprobado un paquete de medidas para reducir la factura de la luz. El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista se desbocará hasta los 172,78 € el megavatio hora, lo que supone una subida del 12,6% con respecto a este martes. Así, el precio será el más alto de la serie histórica y va a superar en casi 20 € los 154,16 de este lunes, el segundo mayor registro. Seguiremos hablando de todo este tema de la factura de la luz porque las medidas aprobadas en el Gobierno no solucionan el problema y solo sirven de propaganda mediática. Por todos estos motivos, los ciudadanos saldrán este domingo a las calles en la manifestación convocada por el sindicato Solidaridad y que estará encabezada por el líder de Vox, por Santiago Abascal. Será la primera protesta en la calle a la que se enfrenta el Gobierno por el encarecimiento de la factura de la luz. Y ante todos estos temas tenemos reacciones del Gobierno porque durante estas últimas horas, como saben, ha llegado las amenazas de la eléctrica, amenazas que el Gobierno cree que no se van a producir y dice que es fruto de una reacción en caliente. Bueno, sí hablamos con regularidad y sí supieron qué es lo que exactamente iba a contener este paquete. Es verdad que no tuvimos una propuesta que negociar o que trabajar con ellas. Yo creo que la necesidad de intervenir rápidamente la conocían desde hace mucho. Creo que llevamos semanas, meses donde tanto las compañías eléctricas como los que siguen la evolución de los mercados internacionales sabían que nos íbamos a enfrentar a un otoño complicado y el impacto que esto acaba teniendo en el conjunto de la economía y por tanto la necesidad anunciada del Gobierno de poder mitigar ese impacto controlando, velando porque la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista no repercutiera con tanta intensidad en la factura, en los bolsillos de las economías domésticas y de la industria. Pero en una situación tan parece que la valoración ya la han hecho porque no les gusta mucho. Es importante que haya un esfuerzo. Bueno, pero yo creo que esa es la primera reacción en caliente. Es obvio que si están acostumbrados y si estaban con la expectativa de que con esta evolución del precio de la electricidad sus beneficios se incrementaran tanto, pues les guste poco que no se incrementen tanto, sino que solo se incrementen un poco. O sea que yo creo que hasta cierto punto es una reacción natural.
Y un día antes de esa manifestación contra el precio de la luz, el sábado tendremos que ver cómo el etarra más sanguinario, Parot, al igual que muchos otros etarras, será recibido como un héroe, con total impunidad y con un gobierno pactando con un partido que no condena el terrorismo. El ministro del Interior ha dado evasiva sobre la reforma legal que prometió a las víctimas y que ha aparcado sin edie. Señora Salanueva, el Gobierno, como usted bien ha dicho, considera que cualquier acto que entrañe un homenaje, un apoyo a una organización terrorista, a un terrorista, es constitutivo de una ofensa. Y es constitutivo de una ofensa al colectivo más importante, más digno que tenemos en nuestro país, que son las víctimas del terrorismo. Pero también es una ofensa a los valores democráticos, a esos valores que nos definen en nuestra Constitución. Pero, mire, desde 2008 el Gobierno viene trabajando por esas razones en fortalecer la construcción de la memoria pública de las víctimas. Hablaremos también de que el Ministerio de Justicia paraliza momentáneamente la extradición del Pollo Carvajal. La Audiencia Nacional de España ha acordado paralizarla en espera de que se resuelva su petición de asilo que fue presentada en 2019 y que sigue pendiente de veredicto. Carvajal seguirá detenido en la prisión de Extremera. Todos estos y muchos más asuntos los analizaremos a lo largo de la mañana aquí en Dando Caña y, como siempre, la mejor de las compañías. Don Julio Ariza, muy buenos días. Pues muy buenos días. Se ha dado la vuelta. El avión que venía a buscar al pollo, que se lo iba a llevar esta mañana, se ha dado la vuelta en el aire. Es más fácil para los aviones, pues ya sabes que no, sin derrapar ni nada. Y se ha alargado otra vez para Estados Unidos porque el pollo pues quiere hablar en España. Entonces ahora vamos a ver si sobrevive en la prisión de Extremera. Vamos a ver qué le pasa, ¿no? José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. No es que estoy asombrado, pasan cosas muy raras, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, porque SAP lo han puesto en la comisión para negociar el nuevo marco electoral. Sí, lo ha puesto Maduro, pero no va a poder ir, me temo. Entonces, no va a poder acudir. Es todo muy raro, lo que hacen aquellos y lo que hacen estos, que todavía es más raro, porque esta tarde a las 3 hay un show muy peculiar, supongo que del cual hablaremos. Y para raro, ¿qué te parece que el banco Nomura, un banco japonés, prohíba fumar a los empleados que están en teletrabajo? Que está muy bien. Sí, porque hoy... Es decir, si están en su casa no pueden fumar. Eso es. Y claro, como los japoneses son obedientes, le harán caso. Hombre, claro. Porque esto el español medio sería perfecto. Bueno, no, es que están en una cosa... Hoy, es que cuando vas leyendo la prensa y vas viendo, porque después de lo del Tribunal Supremo de ayer, que avala que se pueda pedir el pasaporte para entrar en un bar... Esto es alucinante. Lo cual flipas, porque claro, son los argumentos exactamente contrarios que había dado la Audiencia Provincial en Galicia y los que había dado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y lo que... Bueno, en fin... Tendremos que ver qué es lo que pasa al final de los tiempos, ¿no? Pero sí que hay un avance sistemático en el recorte de libertades. Es decir, se meten en cada cosa que hace un ciudadano hasta constreñirle, de modo que, además, los ciudadanos vamos aceptando la constricción de nuestras libertades pasito a pasito, una tras otra. O sea, es realmente asombroso lo que llegan a hacer con nosotros, el nivel de control al que quieren someternos. Y ahora ya plantean que no se pueda fumar al aire libre allí donde haya otras personas en el mundo mundial. Pero vamos a ver, ¿que el tabaco lo venden ustedes? A ver si el tabaco lo venden ustedes. Y que está cargado Fumar de impuestos. produce cáncer, sí. Y comer hamburguesas de McDonald's no le quiero ni contar lo que produce. Y abortar... Al niño no sabe usted lo que le produce. Cáncer final. O sea, por favor. Por favor. Ya, es una cosa de broma. Luego veremos lo que la izquierda, por dónde va la izquierda, que es muy divertido. ¿Las teles por dónde iban? Esta mañana han ido por el tema de siempre de la sesión de control. Entonces, el gasto en luz y lo de esta tarde. Lo de esta tarde era un tema muy recurrente y lo del aeropuerto del Prat. No había más temas hoy. De todos modos, yo también tengo que reconocer que no las he seguido todas, porque cuando el Toros tiene interés para mí por la mañana, me quedo enganchado. Y hoy había la sesión de control entera que no la da nadie. Entonces he hecho unas excursiones a otro lado pequeñitas, pero me he quedado más en el Toro que en otras. Cuando repite programas no, porque entonces ya me los he visto y me voy a otro lado. Puedo irme a otro lado.
Seguimos saludando a más invitados de esta mañana. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, asombrado que los japoneses han descubierto una fibra óptica que transmite olor del humo, ¿no? y que uno es capaz de captar desde la empresa que está fumando alguien desde su habitación. Que cante el pollo, sería mi segundo comentario. Por favor, que cante, porque aquí mucha gente va a tener que responder de lo que cante el pollo. Y la tercera es, quizá rápidamente, para reaccionar con lo que está pasando con las eléctricas y la medida del Gobierno de pegarle una tajada a los ingresos, precisamente de las más limpias. Y precisamente porque no pagan permisos CO2. Vaya, menos mal, nos sale una industria que no paga permisos CO2 porque es limpia y es renovable y es fantástica, es a la que ahora le van a quitar los ingresos. Con unos permisos CO2, lo podremos hablar quizá más adelante, que a mí me parece cada vez más que es un montaje de la Unión Europea y de los países miembros para forrarse de impuestos. Claro. Pero no tiene la menor relación con el medio ambiente. O sea, que es que ministros de transición ecológica, un montón de parafernalia, un documento del clima que no firma nadie más que Europa. ¿Para qué? Para terminar metiendo tal cantidad de impuestos con la excusa del medio ambiente que los países puedan seguir usando los fondos que quieran para lo que quieran. En el fondo me parece una imposición autoritaria que no tiene nada que ver con el medio ambiente. Pero en teoría, inicialmente sí tenía que ver con el medio ambiente. Sí, inicialmente. Porque eso estaba pensado para que el que emitía... Pues claro, pero claro, al final, si tú y yo pagamos eso, tampoco nos dejan opción, porque imagínate que yo decido que en mi casa no quiero tener ninguna energía sucia. Supongo que tengo que ir con velas. Pues sí. Porque a quién puñeta le contrato una cosa que me venga a discriminar. Bueno, la vela igual tenemos problemas porque quema oxígeno. Sí, no, ya. Pues entonces, emite tengo CO2. Que ir? Emite CO2. Pues entonces, ¿cómo voy? Por la vida. Pues con una linterna. Porque yo no puedo escoger, no hay nadie que me diga, no, mira, esta no emite CO2. O esta es limpia, a pesar de que algunas comercializadoras digan que venden limpia. Cuénteme lo que quiera, pero no discrimina, porque el tubo, la red eléctrica, no es un tubito o un cable para la limpia y un cable para la sucia. Es el mismo cable. Bueno, y tener en cuenta que todo esto es ilegal. O sea, todo lo del tema de este recorte de los ingresos de las empresas no se hace así como así. La justicia vendrá, la justicia vendrá y les hará. Pero lo paga otro porque tiene que entrar el juez, tiene que decidir, te cae la multa, tienes que devolver y le cae a que gobierne dentro de 8 años. Es el juego del gap de la justicia con el que juegan todos los políticos hoy en día, imponen, hacen lo que quieren. Es lo que hizo la Generalitat y los independentistas con el referéndum 1-1, ¿no? Tú haces lo que te da la gana y luego como la justicia ya vendrá. Es así. Hablaremos de la factura de la luz y también de una trampa que el Gobierno ha intentado colar en ese documento de medidas del Ministerio de Transición Ecológica, y les recordamos que este domingo hay manifestación a las 12 que sale de Cuatro Caminos del sindicato Solidaridad, una manifestación que estará encabezada por Vox y que nosotros cubriremos aquí en directo en Dando Caña. María Ruiz, muy buenos días. Imagino que el domingo también te veremos por allí, ¿no? Bueno, si Dios quiere estaré por allí, claro que sí. Pues nada, expectante sobre todo ante la visita del señor Sánchez a Barcelona. Estoy deseosa de saber qué es lo que va a negociar, porque todavía no tengo claro qué es lo que va a negociar. Y por otro lado, bueno, pues también esperando a ver si estos ministros nuestros, este gobierno, se va a meter también en los beneficios que gana el resto de empresarios de este país. Y le va a parecer que es mucho o poco los beneficios que gana cualquier otro empresario de cualquier otro sector de este país, ¿no? Porque la verdad es sorprendente, ¿no?, que hayamos llegado a este límite, a esta excusa tan ridícula, cuando los únicos responsables de la situación que estamos viviendo con la luz es el Gobierno de España. Y completamos esta mesa con Juan Ángel Soto. Muy buenos días. Muy buenos días, con muchas ganas de comentar la actualidad con vosotros, aunque quizá precisamente pues por culpa de esa actualidad no son tan buenos. Entre otras cosas porque es agotador, como mencionaba Julio, ¿no?, esto de que este gobierno parece que, creo que lo comentaba yo mismo la semana pasada, que tenemos que actuar con una especie de presunción de ilegalidad o de inconstitucionalidad, como ha pasado con los 2 primeros estados de alarma, en el sentido de que, bueno, se empeña en meternos la mano en el bolsillo, en restringir derechos y libertades. Y si luego alguien le pilla o alguien recurre o alguien protesta, entonces ya veremos lo que pasa, ¿no?, que la justicia actúe, etcétera. Pero es verdaderamente agotador. O sea, es una hiperactividad de desmantelamiento del Estado de Derecho increíble, ¿no?, a una velocidad tremenda, y realmente es que cuesta mucho seguirles el ritmo, ¿no?, porque hay 1000 frentes abiertos. Pues si les parece, vamos a repasar primero qué es lo que ha dado de sí la sesión de control al Gobierno de esta mañana, que ha empezado, como no podía ser de otra forma, con un rifirrafe entre Pedro Sánchez y Pablo Casado.
Señor Sánchez, bienvenido al Parlamento, después de 80 días sin dar la cara. Oiga, por cierto, si usted pedía dimisiones cuando la luz subía un 8%, ¿por qué no dimite usted cuando sube un 200%? Conteste. Pero su gobierno ha degradado todas las libertades. Le debería dar vergüenza que las 4 asociaciones judiciales tengan que ir a Europa a denunciar que usted impide que en España los jueces elijan a los jueces. Tranquilo y acelerado, señor Casado. Yo tenía curiosidad por ver cuál era el tono que iba a estrenar en este nuevo periodo de sesiones. Le he escuchado a lo largo del día de ayer y de antes de ayer que las medidas que estamos tomando en relación con el control del precio de la luz son confiscatorias. Y confiscatoria, señorías, para ustedes significa hacer que los beneficios extraordinarios de las grandes empresas como consecuencia de la elevación de los precios mayoristas en el mercado energético internacional lo revertamos precisamente en beneficio de los ciudadanos, es decir, de las pequeñas y medianas empresas, las industrias y los ciudadanos de a pie. Y el Gobierno, señoría, va a defender siempre, en la crisis de la factura de la luz, va a defender siempre el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés particular. Le diré otra cosa, señoría. Más tajante ha estado esta mañana Santiago Abascal, que ha buscado desenmascarar la hipocresía y la mentira del gobierno de Pedro Sánchez. A usted solo le importa usted, señor Sánchez. Ustedes se dedican a la demonización de Vox y a fantasear con la ilegalización de Vox junto a sus socios. Nos acusan del montaje de los sobres, nos acusan del montaje de Malasaña y de los crímenes reales. No les hemos oído ni una palabra de la manada magrebí que violó a una niña en Formentera. No les hemos oído ni una sola palabra de la chica que se quedó sin dientes a muy pocas calles de aquí hace unos días, atacada por unos menas. Lárguese ya, señor Sánchez, por favor. Señoría, cuando ha habido ministros que han intentado contactar con usted, o yo mismo que he intentado contactar con usted por teléfono, usted no se pone al teléfono. Usted no habla con el Gobierno de España, porque efectivamente, como bien dice, lo reconoce como ilegítimo. Y claro, pues usted no va a plantear nunca un diálogo con aquellas personas y aquellos grupos políticos que piensan diferente. Pero esa es la esencia de la democracia, señoría. La esencia de la democracia es dialogar, es negociar y es pactar. Hay una declaración de Santiago Abascal de esta mañana que yo creo que resume a la perfección su intervención, que dice: cuando las víctimas no sirven para demonizar a Vox, ustedes callan. Sí, lo ha dicho así. Eso resume lo que está pasando y lo que pueda pasar este fin de semana. Eso es lo que resume. Entonces, yo de lo de Sánchez, lo más interesante es lo que ha dicho al final. La última frase, que yo no la recuerdo exactamente, con Abascal ha venido a decir, con ese discurso de que usted no habla y tal, no hay diálogo, que usted viene aquí, suelta un discurso que no tiene nada que ver con lo que yo pregunto o yo respondo y lo deja, que es exactamente lo que hace él siempre. O sea, exactamente lo que hace Pedro Sánchez. La técnica es: tú pregunta lo que te da la gana, que yo te pondré a caer de un burro y me quedaré tan ancho. Y además me reiré de ti de alguna manera para que los míos disfruten y tal. Pues él mismo ha definido que desgraciadamente no es un sistema nuevo, ¿eh? Es un sistema que llevan usando todos los presidentes desde que entró a la televisión en las sesiones de control, porque se han convertido no en un tema parlamentario, sino en un tema de opinión pública. O sea, lo que se trata es de que si me ponen un segundito, pues quede bien. Con lo cual, ¿para qué voy a entrar yo en tal? Lo que tengo que decir son frases hechas, francamente bonitas, entre otras cosas porque no voy a convencer a nadie de nada, cosa que cuando has pasado por un parlamento te has dado cuenta que lo peor que te puede tocar es hablar. Porque claro, estás hablando a unos señores que les importa un pimiento lo que digas, porque no piensan, vamos, nada. Con lo cual, lo único que te queda es la televisión. Claro, si eres Estelita Castro, tienes televisión. Si eres el numerito 3, pues no tienes ni televisión. Con lo cual, ¿para qué voy a estar yo 17 minutos ahora aquí dándole? Pues mira, por aquí lo da la responsabilidad personal que algunos tenemos o tenían, o teníais. Me parece que cualquier cosa con tal de no responder a los problemas y de tratar de explicarlos, ¿no? A mí me parece que estos políticos, creo que lo comentábamos hace un momento, tienen una posición, por ejemplo, respondiéndole a Abascal, ¿no? Sánchez y demás, es tabernaria, es del estilo, lo comentabas tú hace un momento, es del estilo fácil. Totalmente hablar de las formas, es que usted cálmese, toda esa imbecilidad. Señores, están utilizando el dinero de todos los españoles para auténticas barbaridades. Están hoy reuniéndose con una cosa que he oído a la ministra de Justicia decir en la reunión de esta mañana también, el conflicto. Señores, esto no es un conflicto en Cataluña. O sea, hay temas tan importantes y que tengamos que estar simplemente a un tejemaneje político, aburre ya, o sea, no sé cómo no se dan cuenta que a los españoles nos aburre el juego político, que hablen de cosas de verdad. Es en el fondo
las respuestas cuando pues, Casado le ha hablado de ciertos temas, Abascal también, y sin embargo ellos siguen parados en ese juego de formas tan estéril, ¿no? Y tan poco útil pero para eso les pagamos. Entonces la pregunta es, ¿para eso les pagamos, no? Pero que esa también es una estrategia igual de válida que cualquier otra, ¿no? El abatir por agotamiento, que es lo que decía antes, ¿no? Que es imposible seguirles el ritmo. Y al final hace que estemos hastiados y que directamente ni entremos, ¿no? Oiga, señor, que es que se le ha caído esto, ¿no? Yo sí que me parece irónico, por no decir que manda bemoles, que este señor hable de diálogo. Claro, él solo dialoga con los que le dan de comer, por eso va a pasar lo de esta tarde, ¿no? Sin embargo, y que hable especialmente de diálogo con Vox, que es un partido al que le ha hecho el cordón sanitario y que le trata de apestado parlamentario desde el día en que nació, pues hombre, yo creo que eso también refleja que ni siquiera en la Cámara, que creo que Abascal, no sé, por lo menos por lo que señalaba, estamos hablando aquí, delante de los españoles, ¿no? Donde tenemos que dialogar. Eso también pone de manifiesto, yo creo, que cada partido al final, lejos de tratar de buscar ese diálogo, esos pactos, esos acuerdos, esos consensos, lo que están haciendo es hablar hacia su tribu, ¿no? Hacia su electorado. Poco más se pretende aquí, lo cual es muy triste. Exactamente, cuando Santiago hace ese gesto se refiere a eso, es decir, ¿no? Donde tenemos que hablar es aquí, delante de todos los españoles, donde tenemos que debatir es aquí, no por teléfono, ni en los pasillos, ni en los despachos, ¿no? Que es a lo que ellos juegan siempre, ¿no? Porque al final son unos trileros que todo lo hacen de espaldas a la gente, ¿no? Y efectivamente la actitud de Pedro Sánchez es vergonzosa, se lo toma todo a broma, estamos viviendo una situación tremenda, trágica, con unos problemas gravísimos y se lo toma a risa, como si no fuera con él. Bueno, pues eso, haciendo de menos al resto de los representantes del pueblo, que son pues, las fuerzas políticas más importantes en este país, y ese maltrato es permanente y constante, ¿no? Y la verdad es que es vergonzoso y me parece una falta de respeto a los españoles, fundamentalmente, ¿no? que es quienes tendrían que estar viendo ahí otra cosa muy distinta de la que están viendo. Ya, lo que pasa es que la realidad se impone, se acaba imponiendo. Y la realidad de la insostenibilidad de este sistema se va a imponer tarde o temprano. Ayer comentábamos con Juan Iranzo aquí, los precios industriales en Estados Unidos han subido un 9%. La inflación en España se está desbocando. La cesta de la compra se ha ido a unos niveles de crecimiento, de inflación de los precios en torno entre el 12 y el 15% desde el mes de enero. Estamos hablando de que hemos colocado 150.000 millones de euros de deuda pública el último año y toda nos la ha comprado el Banco Central Europeo. No hemos colocado un solo euro en manos, digamos, privadas, entre comillas. Es decir, estamos en el límite de nuestro endeudamiento y estamos en el límite de nuestra capacidad de repago siempre y cuando los tipos de interés no crezcan. Con la inflación como está y con el Banco Central Europeo ya con signos claros de que va a enviar mensajes de que dejará pronto de comprar deuda pública, las cosas aquí se pueden poner enormemente complicadas. Yo creo que todo lo demás, todos estos numeritos de marketing, todas las... Es decir, bueno, está bien para llenar un rato de televisión o para discutir en un café, pero lo que aquí tenemos de verdad es un uso absolutamente irracional e insostenible e injusto del dinero público. Primero. Pero hay una desvalorización tremenda de las instituciones, porque el Congreso está quedando a la altura del betún y a mí me parece tristísimo, porque es que es donde está la soberanía nacional. Yo le di una importancia tremenda. Yo el primer día que me subí ahí estaba absolutamente, no sé, o sea, me parecía algo brutal, ¿no? Y estamos viendo cómo lo están convirtiendo desde la pinta, el aspecto que llevan algunos a estas formas. Me da mucha tristeza, sinceramente, porque le estamos quitando importancia a algo que tiene muchísima importancia para este país. Bueno, es como una reunión de vecinos en el que cada uno pues es de su padre y su madre, hace lo que da la gana, dice lo que quiere, le parece que es lo más esperpéntico es lo más divertido y lo más eficaz. Pero bueno, vuelvo a insistir, es que eso es lo que aparece. Ahora vamos a lo que decía Kant del noumen o la cosa en sí, ¿no? Es decir, y la cosa en sí es, insisto, que el presupuesto público es insostenible, el endeudamiento es insostenible, la inflación se nos va a comer por los pies, la inflación va a producir una bajada enorme de competitividad de nuestras compañías, el precio de la luz va a incrementar todavía más la inflación. Van a subir el salario mínimo. Sí, no, pero el salario mínimo, fíjate, todavía me parece lo menos, sinceramente. Ya, pero suma, todo va ahí poquito a poquito sumando sí, y al oiga, final... pero dígale usted a Europa entonces que ponga aranceles a los precios chinos. Claro. Es decir, sí, son muchas cosas. En fin.
Hacemos un breve parón porque tenemos una noticia de última hora. La Audiencia Nacional estima el recurso de Interior y avala el cese del coronel Pérez de los Cobos. Estamos pendientes de que nos llegue más información, pero como decimos, este Tribunal de lo Contencioso Administrativo corrige esa decisión del juez central, que había revocado la decisión del ministro de Interior, de Fernando Grande Marlaska, al estimar que el cese fue una represalia por la decisión de Pérez de los Cobos de cumplir la orden de la juez que investigaba el caso del 8M de no informar a los superiores de la evolución de la causa. Como decimos, estamos más pendientes de ampliar Marlaska, vergüenza te tenía que dar, vergüenza te tenía que dar. No le llegas a Pérez de los Cobos ni a ni a los calcetines. No le llegas a nada. Eres una persona muy miserable, muy mezquina, muy injusta. No deberías estar ahí, no deberías probablemente haber sido juez. Lo que has hecho con el coronel Pérez de los Cobos, uno de los personajes, de las personas mejor cualificadas, más preparadas, más serias que hay en este país, y desde luego dentro del cuerpo de la Guardia Civil, a quien le has machacado el final de su carrera por una arbitrariedad tuya, por una injusticia tuya. No tienes vergüenza, Marlaska. Realmente no tienes vergüenza. Una absoluta infamia por parte de este señor ante Pérez de los Cobos, que fue gracias a él, seguramente no pasaron cosas peores en Cataluña en aquel momento, y se jugó, digamos, todo reputación, se jugó el tipo y trató de defender que no se rompiera España, ¿no? Es así como se lo pagan estos energúmenos, en el fondo, que tenemos de ministro del Interior. Es un desgraciado, ¿no? Si ni siquiera ni un energúmeno, es un desgraciado. No tiene. Sí, pero verdaderamente yo creo que va a pasar a la historia como uno de los ministros o de los cargos públicos que más daño han hecho a este país. Se va a llevar esa medalla puesta cuando se vaya. Yo espero siempre que se dé cuenta la gente y este gobierno que la gente no es tonta en este país y que lo pagarán en las urnas. Espero, porque piensan siempre que no reflexionamos, ¿no? Hablabas antes de la inflación. Va a ser tremenda la espiral inflacionista. Has mencionado los dos temas: la subida de los costes eléctricos y el tema de la deuda, con la subida de los tipos de interés, que es inevitable con la subida de la inflación, va a ser insostenible. O sea, estamos ante la insostenibilidad de las cuentas del Estado y aquí siguen jugando a repichar. Mira que no nos cansamos de advertir las cosas. Hemos estado 1 año y medio siguiendo la crisis pandémica, la crisis de la gripe china. Fuimos los primeros que publicamos un vídeo de la RAI, lo recordáis probablemente, que ponía de manifiesto cómo ese laboratorio chino estaba experimentando y estaba patrocinado al mismo tiempo por Francia, por Estados Unidos, etcétera, que había dejado de financiarlo porque iniciaban unos experimentos con los virus. Estuvimos advirtiendo constantemente y sistemáticamente que dar los datos de infectados era inútil, que era una tontería, que era irrelevante, porque los infectados eran todos aquellos a los que se les podía hacer la prueba, pero como no podías hacer la prueba todos los días a todos, no podías saber cuántos daban positivo en esa prueba. Es decir, era tan tonto como eso, es decir, tan irrelevante como eso. Nos hemos cansado de decir, y no nos vamos a parar, que si alguien ha pasado la enfermedad, que no necesita vacunarse, que hay informes y estudios en Lancet, en Science, en las principales revistas especializadas del mundo, que avisan de que los vacunados tienen más inmunidad frente a la gripe china y frente a sus variantes que aquellos que han sido vacunados. Bueno, pues hasta que van pasando las cosas y hasta que al final llega un listo y dice un día: los que han pasado no tienen que vacunarse. Vale, de acuerdo, muy bien, venga, bienvenidos sean. Hemos dicho lo de los niños, no vacunen ustedes a los niños, el riesgo-beneficio por debajo de 12 años avisa clarísimamente de que no hay que vacunar a los niños. Bueno, pues R, ahí siguen. La información cada vez es más sectaria, es más opaca. Es decir, no es posible tener una información seria y rigurosa del tema de efectos secundarios de las vacunas. Nosotros hemos pedido a nuestros espectadores que nos envíen toda la información que tengan y los datos que tengan de conocimientos directos de efectos de las vacunas, y ya les pondremos sobre la mesa. El número de mensajes que hemos recibido es espectacular. Espectacular. Y lo peor es que pues no salen en ningún sitio. No salen en ningún sitio. No, nada, peor. No existe. En las cadenas de la propaganda oficial, la 1, la 2, la 3, la 4, en las cadenas salía la presentadora del otro diciendo: por fin llega la vacuna para los niños pequeños, de 4, me parece que es a 10. Por fin, y con una sonrisa de oreja a oreja. Pero
Pero el entonces grado son de todas, desconocimiento científico En todas las que existe o que no quieren contarnos, le lleva a una presentadora con una cobertura importante en este país a hacernos comprender a madres y padres que tienen que vacunar a niños pequeños con el peligro que trae. Y ya lo de los vacunados, ¿no? O sea, hay un tema aquí importante. Se sabe perfectamente que no hay que vacunar a los que lo han pasado, que tienen suficiente. Ahora, si se les obliga a vacunar, si la Seguridad Social te sigue diciendo que te tienes que vacunar y luego pasa algo, cuidado, ¿eh? Porque científicamente, si ya se sabe que no lo necesita y se lo están poniendo sin que lo necesite, y los propios médicos saben que no lo necesita, están actuando muy mal si ocurre algo. Yo tendría muchísimo más cuidado con estas cosas. Y algún día saldrán, como dices, diciendo, no, los que lo han pasado no necesitan vacunarse. Pero será tarde, porque habrá habido seguramente gente muy afectada, ¿eh? El doble de anticuerpos no es bueno, de ninguna manera, y se ha demostrado y se ha escrito 1000 veces. Entonces, por favor... Luego, estamos aquí diciendo todo el día, oiga, mire, si entran unos chicos entre 18 y 25 años o 30 años que hacen 2 metros de ancho y 2 de alto y que están en plena forma y con un teléfono móvil y con sus dinerito para tal y además les das una subvención y ya los dejas en la calle sueltos sin trabajo, sin nada que hacer, deambulando, lo que vas a tener es violencia, lo que vas a tener son delitos de todo tipo. Bueno, no será tan difícil de entender, ¿no? O sea, es muy difícil de entender eso. O sea, y sería tan difícil que un gobierno serio dijera, mira, estas son las estadísticas, esto es lo que tenemos en las cárceles, estos son los delitos que se cometen, estas son la procedencia de los delitos. No sería tan difícil, ¿no? Incluso decir, hasta aquí hemos llegado, se cierran las fronteras. El que quiera entrar en este país, que entre legalmente con sus papelicos, como hace todos los países serios del mundo. ¿Eso es tan difícil? O sea, ¿admite alguna prueba en contra eso? Bueno, pues no hay manera. Y lo vas diciendo, y lo vas diciendo. Y homófobo, y tránfugo, y antifeminista. Y... En el Congreso no te dejan decirlo. Directamente por favor, piden el artículo 71 o el 72 de Coro de la Cámara, que esta señora ha dicho que es que en un barrio con inmigración ilegal islámica un homosexual vive más inseguro. Pues eso no se puede decir. Es que hasta llevamos diciendo, no María, hasta llevamos diciendo, a ver, matrimonio, hombre, mujer. A ver, eso repite, matrimonio, decir. Hombre, mujer. No, ¿qué es entre dos hombres? No, hombre, mujer. Pero esto, mesa, no pollo. Pollo, Carvajal. Esto, mesa. Exacto. Hombre, mujer, matrimonio. Hombre, pues es que amigos, pareja, parece que eso solo grupo. Lo decimos los de Vox, cuando lo dice el Papa, lo dicen en todas las religiones conocidas, lo dice, o sea, y no. Además, hablamos tú y yo me acuerdo. Cosas raras que decimos aquí, sí, decimos unas cosas Oye, niños, adopción de niños. No, es el niño el que tiene derecho a que le adopten un padre y una madre. No existe el derecho a ser padre. No, dos señores con bigote que deciden tener una niñita de 6 meses en casa. No. Pero el problema de todo eso es cuando pasa ley, ¿eh? No, pero pasan a leyes y luego la opinión pública la va modificando. Porque además cuando ya es ley, todo el mundo acepta que eso es lo bueno. Porque cuando pasa ley, dice la gente cree que es bueno, claro. Porque la gente confunde moralidad con legalidad. A ver, es malo. Se confundió ya hace muchos siglos. Es malo. Estropea a la gente, estropea a la sociedad, deja a la gente sin esperanza, sin futuro, a los niños los machaca la vida. O sea, es malo. Totalmente, te doy la razón y por lo menos que se nos deje decir las cosas. Es que me encanta lo que decías antes de que es que no se nos deja. ¿En qué democracia vivimos? Claro. Para tener que aceptar que no se nos deja. Vamos a ver, lo hablábamos tú y yo antes del programa. No queremos convencer al otro, simplemente que nos dejen decir lo que pensamos y porque representamos a mucha gente que piensa lo mismo que nosotros. Y hablábamos del concepto, de entender en una democracia. El concepto de odio no se puede aplicar si no hay un delito penal antes. Eso es. Luego, que no me hablen de no se puede decir. A ver, no se puede decir, es penalmente punible lo que voy a decir, y si no lo es, no hay odio. Claro. Con lo cual, que se paren ya de cerrarle la boca a la gente porque tienen un tic autoritario, totalitario, insoportable. Y lo complementaría con un derecho con la hipotética existencia de un derecho previo. Y que yo sepa, nadie tiene derecho a no ser ofendido. Es decir,
Si usted lo ofende, es su problema. Es su problema y la difamación es su problema y la ofensa es su problema. Sí, no, además es que es curioso porque es que estamos recibiendo ofensas permanentemente y cuando abres la boca para decir lo que piensas, resulta que tú eres efectivamente el que ofendes a todo el mundo. Oiga, mire, es que tienen un concepto de la libertad, de la libertad de expresión, tienen unos conceptos rarísimos. Es que efectivamente le han dado la vuelta. Es eso, tú no piensas como yo, es que me odias. Oiga, mire, no, yo no pienso como usted porque no pienso como usted, pero no le odio. Bueno, pues si usted quiere una televisión que diga estas cosas, que las defienda y que no tenga ningún problema en asumir las consecuencias de decirlas, el Club de Amigos, Alba. El Club de Amigos, a ver si podemos poner ese rótulo para recordarles ese número de teléfono donde se pueden dar de alta, también la página web 91 616 24 64, la página web clubdeamigos.eltorotv.com o un correo electrónico, ya lo saben, club@eltorotv.eu. Pero esto no va de que puedas tener una tele para ver un programa que más o menos te divierta o para escuchar a José María Francás, a Juan Antonio, a cualquiera de nosotros, ¿no? Está muy bien, dice que te puedes entretener, puedes pasar un rato. No, esto va con el boca a oreja. Hay quien dice el boca a boca, yo lo encuentro mucho. Boca a oreja me parece más. Es que es boca a oreja, ¿no? ¿Verdad que sí? Es que es boca a oreja. Con el boca a oreja, hacer que haya gente que vaya escuchando determinados argumentos para que se reconozca en sus propias ideas, las refuerce y encuentre argumentos para luchar en un ambiente que es el que encuentran nuestros hijos, el que encontramos nosotros, que es enormemente agresivo con estas ideas, que son, por otro lado, las ideas de nuestros padres, de nuestros abuelos, las ideas de los seres humanos prácticamente desde que el mundo es mundo, porque no estamos inventando nada. Entonces, para que eso ocurra, para que haya una modificación, porque al final la democracia es un régimen fundamentalmente de opinión pública. Hablan de los valores democráticos. No hay valores democráticos. No hay valores democráticos. Hay valores de otro tipo, pero no valores democráticos. La democracia en sí misma no es más que una forma de, digamos, de elegir a los gobernantes. Hay otras, puede haber otras, y las ha habido a lo largo de la historia. Y luego puede haber gobernantes que no sean estrictamente elegidos democráticamente, que sean elegidos de otras maneras. De lo que estamos hablando es de que la forma de gobierno sea la más justa. Para eso es necesario que haya sociedades bien formadas e informadas. Sin una sociedad bien formada e informada no es posible una democracia en serio, o esa democracia no tendrá ningún sentido. La democracia en Alemania en 1933, que propició la victoria por mayoría absoluta de Hitler, era un socialista, por cierto, esa mayoría democrática era una mala democracia, era una falsa democracia, porque quien formaba ese tejido social para elegir y para votar estaba manipulado, engañado y desinformado. Por tanto, los frutos de eso eran malos. Con una televisión como esta, diciéndoles cosas como estas, podemos ir poco a poco cambiando la opinión pública y es necesario que ustedes estén con nosotros. Háganlo, por favor, hagan esa llamada. Hagan esa llamada y también nos vamos a ir a publicidad, pero aprovechen para la tienda del Toro Televisión, que estos días les venimos anunciando que además de la jarra de cerveza o de lo que ustedes quieran y también la taza del Toro Televisión, aquí las están viendo, también está la de Julia Ariza, la de Francás, la de José Javier Esparza, Xavier Orcajo. Hay otros productos que aquí les estamos enseñando, como la bufanda y el paraguas. Esto es lo más, muy útil ayer. Esto ahora para las manifestaciones que vienen, no va a venir. Y el paraguas, bueno, ¿tú lo has abierto el paraguas o no? ¿Lo hemos abierto o no, Alba? Ayer sí. Ayer vi ya un señor por la calle porque ayer llovió. Y no me viste a mí porque no pude. ¿Tú lo llevaste o qué? No, me lo intenté llevar, pero no me dejaron. Para pasear así por Barcelona. Intenté llevar, pero no me dejaron. Bueno para Barcelona ideal. El kit completo. Barcelona, el puerto. Amurrio y para Amurrio, para el sábado. Mondragón, perfecto. Me encanta la bufanda, pero en Madrid uno puede chulear mucho, y en Pamplona, y en Valencia, y en Murcia, en todas partes de Sevilla. Yo una bufanda de esas me voy a comprar. Y para manifestación lluviosa es perfecto. Bueno, el que no tenga este paraguas, allá él, se van a acabar, Pues ya lo saben, en la tienda del Toro, tiendatorotv.com, o llamando a ese número de teléfono 683 555 407. Nos marchamos unos minutos.
Ya estamos de vuelta aquí en Dando Caña y tenemos muchos asuntos de los que hablar, de la factura de la luz, del tema en Cataluña antes de esa mesa de diálogo. Pero antes nos vamos unos minutos a la comparecencia de Enrique Ruiz Escudero en la Casa Real de Correos. Cada persona vacunada es un avance, es un triunfo y por ello estamos muy satisfechos con este primer resultado. De la misma manera, también ayer se dio a conocer que en la Comunidad de Madrid vamos a vacunar con una segunda dosis a las personas menores de 65 años que hayan pasado el COVID si viajan a un país que por diversas causas así lo exija. Se trata principalmente de viajes internacionales por trabajo, por formación, por cooperación internacional o por causa justificada, siempre que estén recuperadas de la infección y para ello, sin necesidad de cita previa, pueden acudir al Within Center, al Hospital Enfermera Isabel Zendal o al Colegio de Médicos de Madrid para recibir esa segunda dosis. Por lo tanto, con este escenario, en una situación epidemiológica favorable, con la consolidación de esta tendencia descendente en el número de casos y el aumento de coberturas de vacunación con pauta completa, nos ha llevado a tomar la decisión de avanzar en la relajación de las medidas sanitarias que entrarán en vigor a partir del próximo lunes 20 de septiembre. La presidenta ya lo anunció el lunes, como bien conocen, en su discurso de agradecimiento al recibir el galardón de la Llama de la Libertad del Instituto Bruno Leoni, y hoy desarrollamos en detalle en qué consistirán. En primer lugar, se suprimen las limitaciones de horario. Esta decisión se aplicará en todos los sectores de actividad que se encuentren afectados por estas restricciones frente a COVID-19. Me refiero en concreto a hostelería y restauración, a cines, teatros, auditorios y espectáculos públicos, a las discotecas y el ocio nocturno, a las instalaciones deportivas de interior y de exterior y a los casinos y los locales de juego y apuestas. Todos estos establecimientos se regularán por horario legalmente autorizado por los órganos competentes en función de su actividad. De la misma manera, se levanta la limitación horaria en los parques públicos cerrados de las 0 horas a las 6 horas y en las residencias universitarias, donde se limitaba la estancia también de 0 a 6 horas solo a residentes y a personal. Dicho esto, si les parece, vamos a analizar sector a sector. Y comenzamos por hostelería y restauración, donde se aplica un aumento del aforo en el interior que sube del 50 al 75%, se mantiene un número de 6 comensales por mesa, continúa sin poder utilizarse la barra y hay que seguir respetando la distancia de 1,5 metros entre sillas de distintas mesas. Esta última medida se aplica también en el exterior, donde se suprime la limitación de aforo, es decir, se fija ya en el 100%, pero teniendo en cuenta esa distancia de 1,5 metros y se debe consumir sentado y se aumenta el número de comensales por mesa de 8 a 10. En cuanto al ocio nocturno, aumentamos los aforos, también el interior pasa de 50 a 75% y al aire libre del 75% al 100%. Si bien en todo caso deberá continuar consumiendo sentado y respetarse esa distancia de 1,5 metros entre sillas de distintas mesas y también se mantiene la prohibición de la actividad de baile y el uso de la barra. Con estos dos sectores, es decir, con la hostelería y la restauración y el ocio nocturno, se va a continuar trabajando para establecer medidas efectivas respecto al control de la calidad del aire con el objeto de conseguir avanzar en llegar a ese aforo del 100% en todas estas actividades. Otro de los ámbitos en el que se modifican las medidas establecidas es el de equipamientos culturales, principalmente bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones y monumentos. Como norma general, en todos estos espacios se suprimen las limitaciones de aforo, permitiéndose su ocupación al 100%. Si bien debe también respetarse esa distancia de 1,5 metros y el número de participantes en visitas de grupos en museos y monumentos pasa de 15 a 20. En teatros, auditorios y espacios similares se suprime la limitación del aforo, permitiéndose su ocupación al 100%, por tanto, y destacable con ese uso obligatorio de mascarilla. Al aumentar el aforo no se permitirá el consumo de bebidas y comidas durante la representación, salvo en los lugares
permitidos especialmente para ello. También en esta regulación afecta a los espacios multiusos polivalentes en los que el aforo sube del 50 también al 75%. Comparecencia de Enrique Ruiz Escudero anunciando lo que ya sabíamos, que lo dijo el otro día, lo avanzaba la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que se eliminan esas restricciones horarias en la hostelería y también en el ocio nocturno, que yo creo que lo está haciendo bastante bien, pero si bien es cierto que seguimos sin poder consumir en barra y obligados a esa distancia de 1,5 metros. A mí, no sé, a mí, ¿qué os parece? A mí lo que me parece es que aquí cada uno dicta sentencia, nunca mejor dicho, como el Tribunal Supremo, y cada uno hace un poco lo que quiere en cada comunidad. Totalmente. Cada uno hace un poco lo que quiere en cada país de la Unión Europea. Además, Dinamarca quita todo, Francia pone todo, España no sabemos, seguramente nos va a forzar a todos a enseñar el pasaporte COVID en los bares y restaurantes, como el autoritario del señor Feijóo, que no sé qué le ha ocurrido para ponerse al abanderado de las prohibiciones cuando no hay, y la prueba de que no hay evidencia científica que demuestre todo lo que están haciendo, es que cada comunidad y cada país en Europa hace lo que le da la gana y cada país en el mundo. Quiere decir que no hay una norma ni una demostración científica. Y ahí yo creo que se equivoca. Uno puede acatar sentencias del Tribunal Supremo, pero puede diferir de ellas. Ahí se equivoca el Tribunal Supremo. ¿Dónde está la evidencia científica que prueba que hay más beneficio en cerrar el acceso a los bares en Galicia que en no cerrarlo? ¿Dónde está el informe con anexos de 100.000 páginas demostrándolo? ¿En qué base? Me lo voy a leer a fondo, pero quiero ver si de verdad hay esa base científica. Porque, ¿por qué entonces en la Comunidad de Madrid este señor nos dice ahora que todo es libre y que vamos a abrir todo a cualquier hora y que ya no va a pasar nada y vámonos al Bernabéu todos juntos a ver el partido? ¿Qué está pasando para que cada uno diga lo que quiere y que el Tribunal Supremo zanje? Hay un voto particular en el Tribunal Supremo que ha dicho que no está nada de acuerdo, que esto es discriminatorio, que esto quita la libertad y que ataca derechos fundamentales. Y es verdad, ¿por qué vas a discriminar entre el vacunado y el no vacunado si la vacunación no es obligatoria? ¿Por qué yo no puedo entrar en un bar? Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que haces. He pasado el COVID, no me pienso vacunar porque tengo de sobra anticuerpos, me lo han dicho los médicos, pero yo ya no puedo entrar en un bar de Galicia porque además hace falta que si lo has pasado sea solo 6 meses. Es decir, para la gente que lo ha pasado hace un año se quedan fuera del bar. Todo esto es anacrónico, absurdo, es que además, y rompe mis derechos fundamentales y los de mucha gente en España. Yo voy un paso más allá, lo que dices, es decir, no se entiende por qué cada uno hace una cosa distinta, no. Pero yo voy más allá. ¿Cómo es posible que el Partido Popular, dentro del Partido Popular, cada comunidad que está gobernada, o sea, eso es lo que yo no entiendo, porque vale, una comunidad de un gobierno determinado pues tiene una forma de pensar o una forma de interpretar las cosas, pero el Partido Popular es el mismo partido, ¿no? O sea, Ayuso es del mismo partido que Feijóo. No lo entiendo, no lo puedo entender. Es que ni siquiera tienen una estrategia, no hablan entre ellos, no tienen una estrategia común, no se sientan, no tienen unos criterios fijos, pues no sé cuándo gobiernan en España, entonces si es que gobiernan, ¿qué van a hacer? Porque yo no. Pero no te escandaliza más que eso escandaliza, ¿no? O sea, que el mismo partido gobernando en distintos sitios, pero me escandaliza el relativo. Porque a veces hay cosas que podían ser, en otros temas, podían ser distintas en según qué tipo de comunidades. Es una impresión horrorosa, ¿verdad? En este caso no lo veo, porque los virus no creo que se comporten distintos según estén la latitud y la longitud. Pero me escandaliza más que los tribunales sean los que se contradigan. Eso me escandaliza más. Y de lo que decías tú, hay un asunto, sí que bueno, las razones científicas, hombre, las razones científicas fundamentalmente, lo que no entiendo yo, porque no hay ninguna, es ¿para qué sirve un pasaporte? Eso es lo que no he entendido yo nunca. Porque si pasaporte hemos quedado que mide 3 opciones. Eso es. Que hayas pasado una PCR, que sabemos que no es válida, es una prueba no válida. Con lo cual, la primera opción, a freír espárragos. 2, que te hayan vacunado. Sabemos que si te has vacunado puedes no solamente coger la enfermedad, sino contagiarte. Con lo cual, tampoco es válida. Luego entras y contagias. Y que hayas pasado la enfermedad... 6 meses solo. Solo un tiempo, que también sabemos que eso no es verdad. O sea, que si lo has pasado y ya está. Entonces, ¿para qué puñeta sirve un papel que no sirve? Y entonces, ¿por qué te obligan a elevar un papel que no sirve? Por supuesto. Pues te obligan, yo pienso que solamente te obligan a elevar un papel que no sirve porque es la prueba de tu docilidad al que manda.
Exacto. Y luego Es la única cosa que me da aspecto que a mí entender. me parece tremenda también, que al final convierten a los hosteleros en una especie de... Porque al final son Eso ellos iba a los decir, que tienen que policías, pedirle... claro. Tienen que pedirle al cliente ese documento. Perdona, ellos, con lo que están pasando, con sí. lo que tienen encima, porque además si no se lo piden y hay una inspección o lo que sea, el que apaga el pato va a ser... me parece tremendo que conviertan en policías Yo creo que a los pobres hosteleros que ya bastante tienen con lo que tienen encima. Hay que decirle a la gente que, salvo que la ley indique otra cosa, el hostelero y el camarero no tienen derecho a ver un informe médico personal, solo los médicos. Luego tú tienes derecho ante un camarero a decirle: usted no mira esto, me trae un médico que le dejo que lo mire, y si es punible me voy del bar. Pero entonces le acabas de poner un problema al pobre camarero, ¿eh? Sí, a lo mejor Bien, pero entonces, ¿qué harán Sí que es los verdad. restaurantes y los hoteles? No aplicar esta ley, como Ya, están pero- haciendo en Francia muchos, porque los están boicoteando. Claro, ¿y cómo yo acaba animo eso? ¿Y a cómo acaba boicotear eso? algo que es ilegal. Pero no, Yo yo animo a también, boicotear. pero que tendrán que aguantar el chaparrón de que venga un inspector y les casca a ellos, ¿eh? Sí, efectivamente, pero que no solo no tienen derecho a exigirle a uno, a preguntarle qué tal está de salud, pero ni tan siquiera a pedir el DNI. Exacto, la otra tampoco. Tampoco a identificarnos. Es un policía solo y tiene que haber Claro, delitos. entonces- Sí, sin policía, ¿no? Tampoco un guardia No, de las es horas policía. de tráfico de la Ciudad de Madrid. Policía. Estando de acuerdo con los planteamientos, pues puntualizar alguna cosa, ¿no? Hablabas antes del tema de la evidencia científica, de las pruebas científicas. Esto, de todas formas, no es, no es una bola que entra en un túnel y se desliza por la pendiente y ya está, en el sentido de sota, caballo y rey. La evidencia científica lleva al análisis del riesgo-beneficio o coste-beneficio, porque, bueno, aunque la evidencia diga que puede ser problemático, que puede ser arriesgado, que puede incluir una serie de costes, habrá que analizar pues, el coste de oportunidad, ¿no? que estamos dejando por el camino para atajar la cuestión médica. Luego está todo lo referido al criterio de idoneidad, ¿no? de las medidas, que el propio Tribunal Supremo pues, hablaba de que, en este caso, la medida para Galicia pues, era idónea. Idónea, que el criterio de idoneidad era lo que la administración pública gallega, que era la que solicitaba, ¿no? la que recurría al Supremo, decía que era idóneo, lo cual es, bueno, en fin, ya en blanco y en botella. Los datos ¿no? que le habrá dado la comunidad. Claro, efectivamente, ¿no? Si uno establece Pero el eso criterio nos de puede- idoneidad y eso pide nos que puede juzgue. salvar, ¿eh? Porque igual no siente precedente, no siente jurisprudencia por eso. Y luego, sí, bueno, Igual. sí, bueno, la jurisprudencia y los Porque si precedentes no hubiera en este criterio España- sería universal. Lo tenemos que dejar aquí porque nos tenemos que ir corriendo a publicidad, pero no sin antes recordarles el Telegram de Julio Ariza, que como saben, durante todo el día comparte diferentes noticias. De hecho, acaba de contar una última hora, que es que Asuntos Internos acaba de detener a toda la unidad de estupefacientes de Mérida junto a 2 guardias civiles tras una investigación sobre colaboración con el narcotráfico en España. Así que ya lo saben, ese canal de Julio Ariza, El Toro, para poder seguir informado durante todo el día. Nosotros volvemos en unos minutos, no se marchen. Poco menos de un minuto para la 1 en punto de la tarde y volvemos al Congreso de los Diputados, porque uno de los ejes centrales de todas las intervenciones parlamentarias de esta mañana ha sido esa mesa de diálogo que se reúne esta misma tarde justo a las 3 y a la que finalmente irá Pedro Sánchez después de haber intentado durante las últimas semanas añadir un poco de sorpresa a este asunto sin confirmar si iría o no. Vamos a la sesión de control de nuevo con unas declaraciones de Gabriel Rufián, ese rifirrafe que ha mantenido con Pedro Sánchez, donde el republicano ha aprovechado el grueso de su pregunta para hablar de la ampliación del Prat, pero también para incidir en que en esa mesa de diálogo no se puede fracasar. Un gobierno anuncia un plan de inversión para ampliar el aeropuerto del Prat sobre un espacio natural protegido. De repente ese plan de inversión tiene el rechazo de Europa por antiecológico. Tiene el rechazo de la mitad de ese mismo gobierno por antiecológico. De hecho, también tiene el rechazo de su vicepresidenta. ¿Quién tiene la culpa de que no se haga ese plan? Lo han adivinado, los catalanes. Infiero que todos estamos divididos, salvo el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que estaba de acuerdo todo en bloque a favor de la ampliación del plan. Yo creo que es una inversión necesaria para Cataluña. Esa es mi impresión. Creo que además sería bueno para Barcelona. Y una advertencia. Hoy empieza la mesa de diálogo y de negociación. Si fracasa, no fracasará el independentismo, ¿eh? Si decepcionamos, no decepcionará solo el independentismo. También decepcionará a la izquierda española. Y si decepcionan, Vox y PP entran en Moncloa.
y nos irá mal a todos y todas. Muchas gracias. Pedro Sánchez ya está de camino a Barcelona. Como decimos, había confirmado en estas últimas horas en esa televisión, en la cadena pública, que finalmente sí iría, cuando justo media hora antes decía a todos los periodistas que no lo haría y también ante la sorpresa de todo su equipo de seguridad. A esta mesa de diálogo que se reúne hoy a las 3 de la tarde, el separatismo llega dividido, Junts se queda fuera. Marina Álvarez, cuéntanos un poco quién va, quién se sienta y quién no, porque en las últimas horas se acusan unos a otros y hay quien dice que esto es por un veto de Moncloa. Bueno, hoy por fin ha llegado ese día tan esperado, esa mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno de Pedro Sánchez, con cambios de última hora y con un independentismo muy dividido. Lo conocíamos ayer, a última hora sabíamos que Pere Aragonés había vetado la presencia de Junts en esta mesa. Lo hacía después de que se hiciera público que iban a estar algunos de los presos indultados, y es el caso de Jordi Sánchez y de Jordi Turull, y además de la portavoz de Esquerra en el Congreso, de Míriam Nogueras. De esta manera les vetaba y, por lo tanto, desde la parte del independentismo solo estarán presentes 3 diputados de Esquerra. Se trata de Pere Aragonés, de Roger Torrent y de Laura Vilagrà. Estos cambios también por parte del independentismo, esa sola presencia de Esquerra, también ha influido en la delegación que irá desde el Gobierno de Pedro Sánchez. En un principio iban a ir solo 7 ministros, pero finalmente se caen del barco la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el ministro de Universidades, Manuel Castells. Lo justifica Moncloa, dice que estos cambios de última hora se deben a que se intenta compensar la presencia del independentismo con la presencia de esa delegación del Gobierno. Nos quedamos muy pendientes, Alba. Como decías, este encuentro se producirá a las 3, una hora muy atípica, y va a dejar muy evidente esta tensión interna dentro del independentismo. Gracias, Marina. Estaremos muy pendientes de esa mesa de diálogo. También es cierto que Roger Torrent tiene hoy un día bastante intenso porque tenía que declarar justo hoy, y me llega que ha defendido ante la juez que el Parlamento pueda debatir sobre la autodeterminación. Pero yo lo que creo que aquí queda claro es que el proceso separatista sigue vivo y alimentado por Pedro Sánchez. Sí, pero, no hay otra. Lo de Roger Torrent, que sepa yo, solo ha respondido a su abogado. Solo ha respondido a su abogado. Con lo cual habrá dicho lo que quería decir, que no tienes que responder a casi nada. Aparte de eso, no. No, yo diría, bueno, este último señor, el Parlamento de Cataluña puede debatir sobre la existencia de los unicornios y las hadas, pero igual que el derecho a la autodeterminación, pues por mucho que se hable de ellos, no lo hace más existente. Sigue siendo un animal mitológico. En cuanto a esta mesa de diálogo y negociación, porque Rufián señala, ¿no?, que efectivamente es negociación, bueno, pues señalar lo evidente, ¿no?, y es que en toda negociación pues las partes pretenden sacar algo en claro, ¿no? El Gobierno ya lo sacó, por eso formó Gobierno, y ahora pues es el precio a pagar. Que ponga de manifiesto la división interna entre el independentismo, bien, creo que eso siempre es saludable, pero lo preocupante es las formas y los términos, que yo creo que importan mucho, ¿no? Y esta cumbre que se pretende bilateral entre 2 gobiernos, pues yo creo que es deplorable, ¿no?, para todos los españoles, y un hazme reír, ¿no?, fuera de nuestras fronteras. Sobre todo es que no entienden nada. Yo supongo que fuera de España no entienden nada, porque si resulta que estás pidiendo que te manden los que se han escapado porque habían hecho una cosa que no sé qué, que no sé cuántos, que parecía que era legal, que era un referéndum y tal, en simultáneo el Gobierno se reúne con los mismos que han... Entonces, desde fuera deben estar muy extrañados, y probablemente la mejor frase sería la del propio Asterix, a pesar de que ayer en Canadá se prohibió por las escuelas católicas de Il son fous et romains, ¿no? O sea que pues esos españoles están como cabras cuando acaben... Yo además pienso que la mesa, eso no... A ver, nos puede escandalizar mucho, porque de hecho es un pasito más, pero objetivamente lo más normal es que no pase nada, o sea, que no vaya a ningún sitio esto, porque sea una manera de perder el tiempo. Pero claro, sienta un mal precedente. Si se sientan los señores de Junts pel Cat, Junts per no Cat, o una tía mía, eso también me parece que es absolutamente anecdótico, porque la discusión que nos van a elevar es si la mesa es entre gobiernos o entre partidos, y entonces pues que discutan entre ellos, o sea, que hagan lo que quieran y que nos expliquen después qué van a hacer, porque a mí la verdad es que me da igual que se reúnan de partidos, que se reúnan de gobiernos, que se reúnan de ayuntamientos, que se reúnan de lo que quieran, o sea, me da absolutamente igual, porque si no se deberían reunir, no se deberían reunir ni de partidos, ni de ayuntamientos, ni de nada, y si se pueden reunir, pues también, o sea, que hagan lo que quieran. Porque el otro es distraernos con si estaba sentado Roger Torrent o no estaba, o estaba su novia o no estaba, pues claro, Roger Torrent, ¿a qué gobierno pertenece? Eso es del Gobierno de la Generalitat. No me suena. Me suena que era el presidente de la anterior mesa del Parlamento. Con lo cual, si este estuviera, no sería gobierno. Con lo cual, ¿por qué no puede estar la Míriam, que es la portavoz de aquí, que no está en el gobierno, pero sí... No,
Ya me he perdido. ¿A qué puñeta tiene que ir tanto ministro? Pues tampoco lo entiendo. A mí me parece que lo primero que hay que hablar con claridad de todo esto, ¿no? Esto no es un encuentro bilateral entre gobiernos como quiere ponerlo la Generalitat de Cataluña. Esto tampoco es un conflicto, como ha dicho la propia ministra de Justicia hoy en el Congreso. El conflicto. Aquí no hay ningún conflicto. En una comunidad autónoma que se ha saltado las leyes, ha habido que aplicar el 155, ha habido que juzgar a unos independentistas. No hay conflicto, ninguno. ¿Quieren diálogo? Diálogo, se sientan, hablen. Pero aquí es que el problema, y ya lo que más me fastidia quizá de todo, es que tengamos que aceptar que un diputado, como el señor, por llamarle señor, Rufián, sea capaz de tomar la palabra ahí y todavía darnos lecciones, un señor que es connivente con la llamada al asesinato de políticos de Vox. Me parece tan terrible que un presidente del gobierno tenga incluso que contestarle. Pues imagínate lo que es para nosotros como diputados de Vox estar sentados al lado de este señor y no... Pues, ¿No os ha pedido disculpas? No, yo que yo sepa no, sigue con su mismo... Bueno, en fin, yo sobre este tema lo que pienso es que efectivamente es alargar el tiempo, es los paripés de Sánchez, o sea, es continuar con con este teatro que no va a ir a ninguna parte efectivamente, pero que en el fondo es gravísimo, porque claro, se está sentando efectivamente como si fuera una historia bilateral, o sea, entre dos gobiernos. Se está sentando para negociar o para dialogar, ¿qué? Porque ellos no se están proponiendo dialogar ni negociar nada, es decir, quieren la autodeterminación y la independencia, y a partir de ahí, ¿qué dialogamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es que lo único que podemos dialogar es cómo lo vamos a hacer, si no te están dando opciones de no hacerlo, es decir, no. Yo creo que lo que tiene que quedar muy claro para todos los españoles es eso, y para todos los catalanes también, es decir, si Sánchez se sienta en esa mesa a dialogar o a negociar, va a negociar cómo separar a Cataluña de España, porque otra cosa no nos están pidiendo eso, es decir, nada más que eso. Y en cuanto a la división de todos los separatistas, pues es evidente que van a estar siempre separados y efectivamente es una buena noticia y siempre lo va a ser, porque lo único que les une a estos señores es que se quieren separar y que quieren ser independientes. No tienen nada más en común, entonces es muy complicado que esta gente se pueda sentar y puedan trabajar juntos a gusto, porque es que cada uno son de su padre y de su madre. Pero maticemos eso, ¿eh? Y lo único que les une, vamos, yo creo que es un obstáculo que bueno, es una desunión real, pero con objetivos comunes. Claro, pero solo entonces, ese. Pero solo es mucho, ese objetivo. O sea, en ese se pone sí, pero luego hay que sentarse y decidir quién va a mandar, quién no va a mandar, cómo lo vamos a hacer. Eso no es tan fácil. Parte de la suerte es que, y además no son dos, en el fondo son tres. Claro, efectivamente. Bueno, de hecho son tres, porque diríamos están los del Mejillón, los de Bruselas, y está Esquerra, y están los que estaban con Bruselas pero que no se fueron a Bruselas, que en el fondo dicen, ¿y por qué aquel tío vive como un rey y yo estoy aquí pringado como un tonto? Entonces, o sea, que en el fondo son tres, porque lo que se están repartiendo los tres es a ver quién manda, es decir, a ver quién coloca más gente, es decir, a ver quién gana más, a ver quién vive más feliz. Y entonces eso, como tienes que tener un enemigo común, porque si no, no eres nacionalista, pues se ponen de acuerdo en el enemigo común. Claro. Pero el enemigo real es el tío de al lado, porque si él es conseller, no lo soy yo. Y claro, con lo cual él coloca o no coloca. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que en esa mesa se han van a sentar para hablar de cómo Cataluña se va de España, no de si sí o si no, de cómo. Yo antes he dicho que era un poco una tontería todo. Claro, pero en el fondo, claro, te he entendido perfectamente. He dicho que sentaba muy mal precedente, eso está claro. Hoy por hoy, ¿qué sabemos? Pues yo creo que no sabemos casi nada. Sabemos lo que quiere la parte, que no sabemos quién estará ahí sentado, pero sí sabemos lo que quiere. Sí. Es lo que has dicho tú. Claro. El referéndum tampoco se le preocupa, lo que quieren es la independencia. Claro. Si necesitan un referéndum... El referéndum si dice lo que les interesa, sí, si no, habría referéndum, si no... Si fuera independencia directa, ¿para qué perder el tiempo? Pedro Sánchez, ¿qué sabemos que quiere? Como no hay hoja, no hay orden del día, no sabemos qué quiere. Sabemos qué quiere, que es aguantar en la Moncloa hasta que le salgan churros, ¿no? De tiempo, todo lo que pueda. Bueno, esto, pero tampoco lo ha dicho. No ha dicho yo quiero eso. Pero justamente si ¿qué puede ocurrir? Que se pongan de acuerdo en algo. Si se ponen de acuerdo en algo, toca madera. Porque una de dos, o se pondrán de acuerdo en algo que es absolutamente legal y por tanto no hacía falta tanto show para ponerse de acuerdo, o se pondrán de acuerdo en algo que no es legal y por tanto hará falta mucho show y que nos lleven al huerto para tirarlo para adelante. Sí. De hecho, en medio de este show, ayer ya escuchábamos a algún presidente autonómico como Juanma Moreno Bonilla, que ya estaba pidiendo también un encuentro de este tipo. Independientemente de a dónde lleve todo esto el problema, que decías precisamente del presidente, este no es un presidente del gobierno que representa a los españoles. Este no se puede ir a sentar a dialogar a Cataluña
con el grupo del cuarteto que se lleva, ¿no? Bolaños, Iceta, Yolanda Díaz y Castells. Las declaraciones de estos personajes sobre la independencia de Cataluña, sobre la permisividad de un referéndum, sobre empujar el referéndum, son tales, y además están publicadas, que ha hecho un equipo de gente que va a discutir en nombre de España con unos catalanes sin darse cuenta que la mitad de Cataluña piensa diferente, más de la mitad, y que de la mitad de España, o los 3/4 partes de España, o el 80% de España, piensan diferente de los 4 personajes que lleva a negociar. ¿A quién está representando ese grupo que va a dialogar? ¿A quién está representando? Si no a los mismos intereses que tienen exactamente los independentistas. Que luego lleguen a nada, pues es posible que esto es un recreo para hacerles esperar, y si los independentistas no tienen una manivela fuerte para hundir a este gobierno, pues se quedará en nada. Pero como tengan una manivela fuerte para hundir al gobierno rápidamente, creo que va a ir cediendo este gobierno. Pues este gobierno, con tal de quedarse, dará la mitad de España. Y la posibilidad, la posibilidad que os planteo, no sé, me gustaría saber qué opináis, de que esto sea, una vez más, fuegos artificiales. Porque realmente no cabe duda que estas partes en la mesa negociadora o de diálogo se necesitan mutuamente, unos para formar gobierno en la Moncloa y otros para conseguir su propio gobierno. Claro. Pero claro, que se resuelva favorablemente no compensa ni a unos ni a otros, porque entonces Sánchez ya no tiene apoyos para otros mandatos, otras legislaturas, y el pobre rufián, de repente, en lugar de pasearse por el Congreso con la mano en el bolsillo y con ese talante, tiene que gobernar. Y eso es muy problemático, porque yo siempre he pensado que a la cúpula independentista no le interesa la independencia, le interesa vivir de la ilusión de la independencia, pero no la independencia. Eso cuesta mucho trabajo, sí, ¿no? Poner en orden, se te acaba el objetivo. Poner en orden, no, y poner en orden un Estado, y más un Estado como que se les está quedando, ¿no? Que se parece más bien a un sumidero. Entonces, bueno, esto puede ser sencillamente pues, tensar un pelín la cuerda, tirar y una floja, que es lo que llevamos viendo ya mucho tiempo, desgraciadamente. Entonces, en ese sentido soy optimista porque creo que el independentismo catalán, que además negocia bastante peor que Sánchez, que de momento se sale con la suya en todo lo que hace, no se va a comer una rosca. Me preocupa en este caso para España porque bueno, Sánchez seguirá contando con el apoyo de estos señores porque le necesitan. Porque es más fácil, pero Sánchez ha negociado porque ha cedido en los indultos. Hay un matiz que es interesante, porque pues claro, tú dices el independentismo... No le interesa la independencia, yo creo que es evidente porque en el momento que la consigue no hay objetivo, se te ha acabado. No, y que tienes que gobernar, tienes una responsabilidad. Es que el objetivo no es gobernar, el objetivo es independencia. Si me la das, ahora qué puñeta hago yo esta mañana ya, si se me ha acabado el objetivo. O sea, eso se trata de subir un monte, pero no llegar nunca arriba y tampoco bajar para abajo, con lo cual esperemos que el monte crezca. Los montes no crecen, pero eso es un tema distinto. Ahora, el asunto de ahí está en que cuando tú vendes esta cosa y la vendes a la población, que es lo que hizo Artur Mas, y la sacas a la calle, después no le puedes explicar que tú decías que querías una cosa que no querías porque en el fondo querías otra. El pueblo se lo cree. Ah, claro, y entonces ahora páralo. Claro. Ahora tú para la gente, porque la gente no está dispuesta a que la paren, porque la gente se ha animado, porque además se lo creen. O sea, hay una parte de Cataluña que se cree que España robaba, que estaría mucho mejor, que el cáncer se cura mejor si dependes del hospital de aquí, etcétera, etcétera. Entonces, ahora ¿cómo puñeta paras eso? Con lo cual tienen un grave problema. A veces lo puedes parar también si te vas dividiendo, vas organizando shows, pero no olvidemos que detrás de todo eso hay un teatro, porque tienen una gente que está corriendo, que nos van delante y que quieren parar, y el toro sigue ahí y dices, puñeta, ¿cómo me paró? Y hay que pararlo. ¿Cómo se puede parar? Supongo que con el tiempo, de ir mitigando con el tiempo. No, pero es muy interesante lo que planteas, ¿no? De que efectivamente no quieren, o sea, no sabes hasta qué punto quieren gobernar. Un caso muy claro es el de Pablo Iglesias. O sea, Pablo Iglesias llegó donde llegó y dijo, esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Yo me voy de aquí porque no tengo ni idea, porque no sé gestionar. Es una maravilla, porque hacer política, claro, porque gestionar un país, gobernar es otra cosa que la trinchera que a él le gusta. Es un ejemplo muy claro. Y lo dejamos aquí, hablamos ahora del tema de la factura de la luz, porque además acabamos de conocer hace apenas unos minutos, atención al dato, que para mañana jueves el precio de la luz vuelve a subir de nuevo y nos deja otro récord histórico, 188 euros
1,18 el megavatio hora. Vamos a repasar también cuál es el dato de hoy y lo comparamos con el de esta semana, porque si hoy hablamos de que mañana ya tenemos un récord histórico justo después del que hemos registrado hoy, así que esto es un suma y sigue. Hoy 172,78 euros el megavatio hora, ayer 153, nos dio un respiro, y el segundo precio histórico fue el del lunes, 154,16, que pasará a ser el tercero después de conocer el de mañana, que será de 188. Bueno, como saben, el Consejo de Ministros aprobó ayer una batería de medidas para intentar rebajar ese recibo, pero fíjense en ese documento que enviaba el Ministerio de Transición Ecológica a los diferentes medios de comunicación, pues para detallar punto por punto qué era lo que se iba a aprobar. Decía, el título es la limitación de revisión de los precios de la tarifa regulada del gas natural y atención al dato. El Real Decreto Ley evitará un crecimiento del 28% en la próxima revisión de octubre, dejándolo en el 4,4%. La diferencia, atención señores, se recuperará de un modo asumible en próximas revisiones, a partir del mes de marzo. Es decir, suena todo muy bien, pero no es todo oro lo que reluce. O sea, que no se baja, ahora se ahorra y luego van para hoy y hambre para mañana. Eso es como lo del fútbol, ¿no? Lo del Barça, que quiere que en vez de bajar el sueldo, lo que decía es retrasarlo. Pues es un sistema muy moderno. Aquí se retrasa los beneficios a las compañías de gas. Se supone que pone en marzo porque a partir de marzo igual baja el precio mayorista. Igual no. De momento está subiendo una burrada. Bueno, no sé. Yo es que hay términos que se me pasaron por alto en la Facultad de Económicas. Beneficio extraordinario. ¿Qué es esto? ¿Cómo se valora, verdad, eso? Precio asumible. ¿Quién determina estas cuestiones? Ya, pero es que es un decreto ley. O sea, es que esto va a misa, literalmente, ¿no? Y afecta a las personas. Pues entonces, si le mandas a un juez de esto, también te es que esto es un despropósito. En la Unión Soviética, sí. O sea, solo por defectos de forma, esto habría de poder, no sé, tienes idea, mucha razón, de tumbarse, sí, ¿no? No, es que tienes toda la razón. Pero no por temas de facultad de económicas, sino probablemente por facultad de derecho. No, sentido común. No, en la facultad de económicas me refería a lo del beneficio extraordinario. Han cambiado mucho los textos de todos los documentos. Que la que tendrá problemas es la de derecho, no la de económicas. Beneficios extraordinarios. Si ya lo que está dispuesto a hacer Sánchez es gravar precisamente a las energías limpias, porque resulta que no pagan permisos de CO2, que ya es aberrante de por sí, ¿eh? Es aberrante. La transición ecológica consiste en gravar a los limpios. Que a ti te pongan un impuesto como fenomenal. vaca. Entonces, ¿por qué no coge a todos los sectores de la economía española que son súper limpios y que tienen beneficios extraordinarios porque no están pagando una factura eléctrica cara, ni demasiada energía fósil? Resulta que son muy limpios. Pues vamos a atacar a ciertos sectores que no tienen ese problema, que no contaminan, porque tienen beneficios extraordinarios y no están pagando el precio necesario del gas. Nos lo pueden generalizar, ese beneficio extraordinario, a toda la economía, que no coja solo las eléctricas. Adelante con todos los beneficios empresariales. Y sobre todo lo que no se han dado cuenta, y hoy ya incluso ha casado hoy, hablar de, otra vez casi volvemos a la plancha y a los consumidores y a la pobreza energética de las familias. Muy bien, pero es un problema de productividad nacional. En lo que nos contaba Julio de la inflación, 5% más pobres seguramente a final de año. Estos habían venido era a solucionar la pobreza y a hacernos más iguales. Más iguales en la pobreza. Los más necesitados. Y ahora 15% que le añades a los costes de las empresas para pagar la electricidad. ¿Y cuánto a nosotros? A lo mejor un 3, un 4% que añades al 5%. Somos 8% más pobres a final de año. Ese es el objetivo, y eso haciendo las cosas como el mejor año 2018 de la energía eléctrica, según nos dice Sánchez. O sea que es todo un despropósito y va en contra de cualquier cosa que haya defendido Sánchez y el socialismo con respecto a hacernos iguales o con respecto a luchar contra la pobreza energética y demás. Es absurdo. Y desde luego ya tocar los beneficios de las empresas. Estos van a juicio. Como seguro. Lo que tú decías está claro. Pero es que estos van a juicio y lo que pasa es que la sentencia será dentro de 5 años. Solo hay una manera de que no vayan a juicio, que es que se haya negociado antes, que no parece. Porque eso se podría haber hecho, negociar antes con ellos un sistema de reequilibrar algo, de manera que, pero no parece que se haya hecho, aunque hoy no sé quién ha reconocido, creo que la ministra del Ambiente, ¿cómo se llame? La transición ecológica. De transición ecológica, es que me resulta, como yo estudié ecología, me resulta también, me pasa como a ti con economía, que hay conceptos que no los pillo ahí. Entonces, que ha dicho algo que sí que habían hablado.
Claro, el concepto de hablar del PSOE, de Sánchez es muy peculiar. Lo sabemos porque le ha llamado mucha gente por teléfono que nunca ha oído la llamada telefónica. Sí, que nadie lo contesta, ¿no? Con lo cual, yo creo que se han metido en un lío importante, que esto ha sido una huida hacia adelante, así como si... pero es que son bastante ceporros, lo estamos viendo constantemente. Tienes abogados al lado, tienes esto. Pero bueno, ya tenemos abogados al lado, pero bueno, lo que hablamos es, yo lo hago, luego el que venga detrás, pues ya se apañará. Yo tiro para adelante, o sea, y ahora salvo la cara ahora, que es lo que le pasa a Sánchez, él salva la cara ahora. Y le da igual, y mañana dice lo contrario, y dentro de 5 minutos lo contrario. Con un matiz, no tiene ningún si realmente escrúpulo. el recibo baja. Bueno, si pero no tiene escrúpulos. No tiene ningún escrúpulo. Lo que diga eres una cosa y a final de mes, cuando llegue un papelito de Endesa o de no sé quién y ponga 350, dice, me cago en su padre. Pues ya verá que se le ocurre. Algo se le ocurrirá, porque es que son así, algo se les ocurrirá, porque es que van de despropósito en despropósito, cada vez hacen cosas que cada vez... Y lo que hablamos al final es que hasta te acostumbras y dices, madre mía, ¿qué vendrá ahora? ¿Qué será lo siguiente que se les ocurra? ¿No? Lo de los beneficios, además... Es que es alucinante, o sea, que pidan reducción de beneficios, que hablen de estos beneficios extraordinarios a las empresas, cuando han aumentado el gasto político. El Gobierno de España lo bestia, los asesores, los ministros, o sea, pero qué cara más dura, cuando se ha ido de vacaciones, se ha tirado todo el verano disfrutando, pero vamos a ver, qué cara más dura, ¿cómo puede decir eso? O sea, es tremendo. Pero es la hipocresía marca de la casa, de la izquierda patria y fuera de nuestras fronteras. Sin ir más lejos, lo señalaba anoche, ¿no? Ocasio-Cortez se planta en la gala de los Met hace 2 noches con un vestido en el que se lee, ¿no? Como emblema, ¿no? Cobremos impuestos a los ricos. Y eso es lo que se dice, ¿no? Pero luego la realidad es la que tú señalabas, que seremos a fin de año un 5 o un 8% más pobres. Nosotros, no los ricos, nosotros. No, nosotros. Sí, nosotros, claro. Y luego lo que, o sea, la idea de transición ecológica. Aquí no hay transición ecológica, hay que un ministerio fiscal que nos va a hablar con la excusa del medio ambiente. Como si todo eso no lo han inventado para luego en el precio de cualquier producto que consumamos. Y es que es lo que hablamos antes, es decir, tú subes la luz, o sea, estas subidas de la luz, el quitarle los beneficios, ¿qué van a hacer cuando les quiten los beneficios? Pues por otro lado irá, si es que te tendrán que subir todavía más, porque tendrán que tener... Pues, es como un círculo vicioso que no... es pan para hoy, hambre para mañana constantemente. Acaba dando que la economía sumergida se multiplique bastante bien. Claro. Y el trueque, que es lo caso que el español no acaba. Claro. Hemos descubierto poco y sería bueno irnos poniendo de acuerdo. Que además con la inflación te ahorras muchos impuestos. Yo creo que si yo abogo por el huertecito y... Yo tengo patatas, ¿tú qué tienes? ¿Tú qué tienes, chaval? Yo tengo patatas. ¿Quieres patatas? Toma patatas. Pero hay que revisar todo el concepto de permisos de CO2. Pues nada. Permisos de CO2, si son excusa para recaudar impuestos, pues no. Si son excusa para hacer más verde el planeta, pues ya veremos. Claro. Pero es que no, parece que son excusas simplemente para... Bueno, a ver, si fueran universales tampoco sería un gran problema. Pero es que no. O sería un problema para todos. Pero el problema es que es selectivo esto, ¿eh? Pregunta de Facultad de Económicas. ¿Los impuestos son disuasorios o recaudatorios? Es decir, son recaudatorios. Si queremos, vamos a ver, si queremos prohibir algo porque lo consideramos, no sé, dañino, pecaminoso, ¿no? O sea, drogas duras, se prohíbe, se ilegaliza y ya está. ¿Pero por qué grabamos el tabaco? ¿Por qué grabamos ciertas cosas? Sí, es una hipocresía brutal. No grabamos ¿Y por qué grabamos el CO2? Si la gente deja de consumir, papá Estado deja de recaudar. Entonces no seamos hipócritas. Pero además, cuando grabas... Solo sabe un estudiante de primero de carrera. Cuando grabas económicamente con un impuesto que dices tú disuasorio, lo que estás haciendo es injusticia. Porque el que tiene mucho le importa un pimiento que la cajetilla cueste 5 o 6 euros. Y el que no tiene mucho es la que le afecta. Y que rara vez es verdaderamente disuasorio. Por eso se coloca en el punto en el que el consumidor sigue consumiendo. Saben perfectamente que es en los sí, pero sí que, por ejemplo, ya que hemos dado en tabaco, estaba muy estudiado por las compañías que según el precio, porque no las ponen ellas, sino que el precio les obliga al Estado, según el precio vendían mucho menos. Sí, sí. No porque la gente fumara menos, sino porque ya compensaba jugártela trayendo un camión de Bulgaria. Claro. Según el precio no compensa jugártela, pero según el precio sí. Entonces ellos sabían, ellos intentaban explicar al gobierno que no subiera tanto porque les iba peor. Y además le explicaban al gobierno que le iba peor a él, porque como él vivió de los impuestos, las cajetillas que entran de fuera, de tranquis, no pagan impuestos. Sí, pero eso era por la presencia de un producto sustitutivo y tal. Pero a lo que voy es eso, que vamos a ver, que es que mira, los impuestos no están desincentivando el consumo, apuntan a la recaudación. Sí, claro. Es que yo creo que habéis dado en la clave. O sea, no se trata de hacer un mundo más verde, se trata de ganar dinero haciendo un mundo más verde. Y entonces eso
La prueba tienes que ni Estados Unidos ni China firman, firma Europa. ¿Y qué le pasa a Europa con esta idea del verde para recaudar impuestos? Hay que pensar ahí qué está pensando la Unión Europea, porque les encanta. ¿Por qué hemos firmado Europa si no ha firmado China y Estados Unidos? Es un tema que hay que pensarse bien. La foto queda bien. Porque la única explicación es que es para recaudar. Yo si no, no tengo muchas otras explicaciones. Sí, pero le comento que no. Pues, a ver, yo tengo clarísimo que es para recaudar. Además, lo veíamos ayer aquí. La diferencia es si a mí en la factura de la luz me llega un X por cualquier chorrada y yo digo, póngale en los presupuestos del Estado, la diferencia no está en que yo no pague esa cosa, porque la pagaré como ciudadano. La diferencia está que en los presupuestos no lleva una carga impositiva y en cambio en mi factura sí lleva una carga impositiva. Con lo cual, si yo tengo que pagar 5 euros por lo que quieras, porque hay una antena en el monte el Teide y la pagamos entre todos, aquí pagaré 5 más un 21% o 5 más un 10% y en los presupuestos solo gastaríamos 5. Con lo cual el gobierno no recauda, prefiere ponérmelo todo a mi factura, claro. Es un chollo. Por supuesto. ¿Y a quién van los permisos de CO2? Al Estado. Sí, es el que se lleva la recaudación, 900 millones. Dinero directito, sí. Y por todos estos motivos que les estamos contando aquí, el domingo, manifestación del sindicato Solidaridad, que nosotros además les estaremos contando en directo. Estará Josep María Franca, si no me equivoco, y creo que también Juan Antonio de Castro. Así que el domingo nos vemos aquí un poquito antes de las 12 o sobre las 12, no recuerdo a qué hora empezamos exactamente. Esa manifestación es a las 12, sale desde Cuatro Caminos y a mí me confirman que nosotros aquí estaremos desde las 11:30 para no perdernos ni un detalle. Ahora nos tenemos que ir a publicidad, pero no sin antes contarles que el Club de Amigos ya está de vuelta y quiere estar dentro de todos sus planes. Completen su agenda con nosotros mes a mes a través de nuestras videoconferencias. Comenzamos nueva temporada de visitas virtuales por las catedrales de España. Y lo hacemos mirando al Mediterráneo, concretamente a Valencia y Murcia. Será hoy a las 6 de la tarde. Martes 21 de septiembre a las 6:30 de la tarde estará Eduardo Morán, optometrista, que va a impartir una videoconferencia sobre cómo está afectando el COVID a la visión. Miércoles 22 de septiembre a las 6 de la tarde arranca la nueva temporada de los ciclos musicales de la mano de Edgar Martín, director de orquesta y divulgador musical. Y lo hacemos por todo lo alto con una figura trascendental, la de Beethoven. Jueves 23 de septiembre a las 6 de la tarde en el recorrido por las catedrales de España no podíamos olvidar a la Catedral Basílica del Pilar o Santo Templo Metropolitano de Nuestra Señora del Pilar, una de las dos SEOs o catedrales metropolitanas de la Archidiócesis de Zaragoza junto con la del SEO Salvador. Son todas en formato videoconferencia vía Zoom, por lo que pueden aprender desde el sofá de su casa sin necesidad de desplazarse y con la misma calidad de siempre. A todas nuestras actividades se pueden apuntar, ya lo saben, a través de nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com o llamando al 91 616 24 64 o escribiendo un correo electrónico a club@eltorotv.eu. Nosotros hacemos una breve pausa y luego seguimos analizando toda la actualidad. 1:30, llegamos a la última parte de Dando Caña y lo hacemos mirando de nuevo al Congreso de los Diputados y a otro de los asuntos que ha copado todos los medios de comunicación la semana pasada, que no es otro que el de la no agresión homófoba en ese barrio de Madrid de Malasaña. Como saben, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, se apuró a acusar y a señalar directamente a Vox para luego, cuando ya se supo que era una denuncia falsa, hablar de un hecho anecdótico y para decir al día siguiente que él no había señalado a ningún partido, sino que lo que había hecho era señalar declaraciones. Esta mañana Vox le ha pedido su dimisión en el Congreso de los Diputados y él dice que de momento va a aguantar 2 años más. Señora presidenta, señor ministro, la falsa agresión homófoba de Malasaña ha vuelto a demostrar su vileza. Usted empezó culpando a Vox y cuando la policía descubrió la verdad, usted culpó a la policía por no haberle informado antes. Su reiterada conducta sectaria le convierte a usted en un peligro para la convivencia, la libertad y la seguridad de los españoles y, desde luego, en una vergüenza para las fuerzas y cuerpos bajo su mando. En estas circunstancias, ¿por qué no dimite usted ya de una vez, como hoy, en nombre de Vox, vuelvo a exigirle? Ya le dije en una ocasión que no le iba a dar ninguna excusa para que no madrugase los miércoles, pero ante las falsedades que sigue vertiendo usted y que parece que no puede apartarse de las mismas, únicamente le puedo decir que si es usted, esas son las razones, las falsedades para pedir mi dimisión y su grupo parlamentario, no tengo ninguna voluntad de dimitir. O sea que tranquilo, siéntese, descanse, que tienen por lo menos para 2 años más.
En fin, no tiene ninguna voluntad para dimitir, ni por esto, ni por lo de Pérez de los Cobos, ni tampoco por todo lo que está sucediendo con el tema que este sábado finalmente ese homenaje parece que se va a Letarra Parot, se va a producir sin que nadie haga nada. Sí, porque dicen que yo lo que he oído es que no pueden hacer nada. Es un argumento bueno. No puedo hacer nada. Acordaos que en el tema de la luz hasta hace una semana tampoco podían hacer nada. Es más, no podían hacer nada. Decían, hacemos mucho. Que es otra Europa quien se lo impide, que es otra manera de no hacer nada. O sea, hacemos todo lo que podemos. O sea, nada, da igual. No, el argumento es tan fácil como que no hay argumento. Pero es evidente que el señor Marlaska durará mientras Pedro Sánchez quiere que dure. Y me parece que me da la sensación de que van a durar los dos lo mismo. Y al final van a acabar los dos en lo mismo, en el pozo, pero en el pozo al menos de la historia. Probablemente le venga muy bien que permanezca ahí para que se siga llevando todos los palos y el otro pueda permitirse el lujo de hacer actuaciones como la de hoy, saliendo ahí sonriente, ¿no?, con sus cosas, porque le viene bien. Pero realmente es tremendo lo que ha pasado, cómo han continuado adelante. De hecho, ayer yo tuve una intervención en el Congreso precisamente porque saca el Partido Socialista una PNL sobre este tema de forma totalmente oportunista, una PNL que no iba a meter en ese pleno y la mete por lo que había pasado con este chico en Malasaña. Y aún así continúan adelante, es decir, siguen adelante y organizan una especie de aquelarre de todos los partidos de la Cámara contra Vox sobre este tema, es decir, culpándonos directamente de este tipo. Además, mienten y hablan de un crecimiento inmenso tal, cuando es falso, porque es que las cifras lo desmienten, sus propias cifras. Ellos en la PNL dan cifras de 2019 que son las que les interesan, porque sí que hay una subida, pero después la cifra es muy estable. Es decir, yo señalaba que hay más delitos de odio por cuestiones ideológicas, más delitos de odio que por orientación sexual, y sin embargo ni se hacen anteproyectos de ley, ni se hacen campañas de sensibilización. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de un lobby muy potente, que ese es el problema, que en el fondo no les interesan las personas LGTBI, les interesa el lobby que a cambio de prebendas es un caladero de votos fundamental. Bueno, de prebendas y algo más, porque también no olvidemos que de muchas cosas, que la gente no se pero hay un interés, hay un intercambio. Pero yo no sé en el PSOE, pero sí sé que en el PSC el sector rosa ha sido de los más potentes. Claro. O sea, que no nos engañemos, porque hay una influencia política que se traduce en peso político de un sector dentro de un partido. En el PSOE no lo conozco, en Cataluña sí lo conozco. Claro, pero lo que es vergonzoso es que utilicen como arma arrojadiza pues eso, una tragedia como esta, ¿no? Porque efectivamente existen agresiones homófobas, eso no lo vamos a negar nunca, porque existen y hay que condenarlas y hay que luchar contra ellas con toda la fuerza de la ley, con todos los instrumentos que tenga el Estado. Estamos totalmente de acuerdo, pero utilizar a las personas para hacer daño a otras personas, instrumentalizar a todo un colectivo, al final denigrándolo, ¿no? Porque al final lo que hacen es denigrar a las personas para hacer daño a otras personas, me parece que es caer tremendamente bajo y que no, la política no debería jugar a eso, ¿no? Y ayer fue un espectáculo, pues eso, de todo el Congreso, todos los partidos, culpando a Vox de una cosa gravísima, que es incitar al odio y a la violencia, cuando nosotros hemos condenado siempre a todo tipo de violencia. Ayer lo dijimos clarísimo, nosotros defendemos a todos los españoles, la igualdad de todos los españoles, de cualquiera, de cualquier condición, y tenemos la obligación además de hacerlo, de defenderlos, de protegerlos, de cuidar de ellos, de procurar su bienestar de todos, y el colectivo LGTBI exactamente igual que el resto de los españoles. Lo decimos por activa y por pasiva, pero efectivamente tú sigues y sigues y sigues y ellos dicen, bueno... Sí, eso es otro... Claro, acuérdate de Goebbels. Es otro animal, animal mitológico de la izquierda. No que existan estas agresiones, que existen, sino que sea algo sistémico, cosa que no dicen las cifras, pero no ya las cifras, sino sus cifras y las cifras de todos los índices internacionales que miden pues, cuán fácil es ser homosexual o pertenecer a estos colectivos, ¿no? Lesbiana, trans, etcétera, en el mundo. Y, joder, y en Madrid es que no es que esté entre los primeros, es que es el mejor país del mundo para salir del armario en este aspecto. Y Madrid en concreto es la mejor ciudad del mundo. Entonces, es que efectivamente como recuerdan cada año cuando se celebra la fiesta famosa. Correcto. Entonces, la realidad dista mucho de esta ficción, ¿no? Pero bueno. Por eso es tan evidente. Yo añadir solamente lo que habéis dicho, el tema de es insoportable la chulería del señor Marlaska, ¿no? La forma de decir, por lo menos me va a aguantar usted 2 años más, ¿no? Y luego la suavidad quizá incluso de la intervención del PP, ¿no? Cuando dice simplemente usted es un peligro. No, es mucho más que un peligro. Usted es un ser, tiene que decirle, usted es un ser amoral porque ha hecho creer una cosa que era falsa, no ha pedido perdón.
por haberse equivocado y ha hecho creer a muchísima gente en este país que se estaba agrediendo, que era una agresión homófoba y que además estaba relacionado con gente muy conservadora, muy de derechas, Vox y demás. Pida perdón por eso. Pero eso lleva a decir, usted es un amoral. ¿Cuál es el criterio moral por el que usted se guía? Les falta, o sea, yo no sé qué le pasa al PP, que no es más contundente en lo que dice sin llegar a ser extremo. Tú puedes decir, no hay más que decir la verdad, es amoral, usted es amoral por haber engañado, por haber mentido, por no haber pedido perdón. Y ser amoral es el comienzo de un fallo futuro penal. O sea, la moralidad lleva a un delito de justicia. Entonces, paren de ser amorales. Se supone que cuando uno llega a ser ministro en un país no va a ser amoral, ¿no? Es amoralidad pura. Sí, pero esto, como se dice en el mundo anglosajón, es lo que mencionábamos antes, es lanzar heces a la pared a ver si queda pegada, ¿no? Sí, sí. Bueno, y si alguien, ¿no? Y si queda, pues queda, y si me pillan, pues me pillan, ¿no? Ya pediré perdón o no, porque esto es inmunidad, impunidad y falta de vergüenza, ¿no? Y volviendo al tema, que es muy interesante y yo creo que cada vez más evidente, de la instrumentalización de ciertos colectivos con fines partidistas, etcétera. Bueno, eso también yo creo que pone de manifiesto cómo la izquierda, ya hace tiempo, pero cada vez, como digo, de forma más evidente, ha dejado a un lado la obsesión que tenía por la igualdad, no ya la igualdad ante la ley, que me parece muy razonable, por supuesto, sino la igualdad radical en todos los aspectos, ¿no? Y estamos en la era de la identidad, ¿no? El divide y vencerás, en ese sentido, ¿no? En esta escala de prelación de derechos o de sentimientos de ofensa, ¿no? Donde unos pues, se van posicionando estratégicamente en esa pirámide, abajo queda el varón heterosexual preferiblemente católico y arriba quedan pues, quien sea lo más políticamente correcto en ese sentido, o sea un mayor caladero de votos, o sea más beligerante, ¿no? Lo cual es muy triste porque también vulnera todo principio de igualdad entre españoles, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, en este caso, a Vox, que tanto que os critican, bueno, no ya es que no tengáis ningún problema con las personas de cierta orientación sexual en este caso, sino que es que yo creo que a cualquier español razonable es que no importa lo más mínimo. Claro. ¿No? Lo que hagas con tu vida privada. Sí, es que es buscar problemas donde no los hay para luego utilizar esos problemas. Exacto. Es decir, es buscar el enfrentamiento porque luego me aprovecho de ese enfrentamiento. Es que esa es la forma de actuar de la izquierda. Entonces, sí. Claro, es eso, o sea, es buscar el enfrentamiento. Entonces, mujeres contra hombres, ahora colectivo tal contra los de... O sea, es enfrentamiento. Y ahí, en ese mare magnum es donde ellos pescan y donde ellos se encuentran cómodos y esto funciona así. Que hay quienes todavía siguen con el run de, ¿no? La izquierda, la obsesión por la igualdad. No, es la obsesión por la identidad. Pero eso es muy interesante. Que es antagónica a la igualdad. Totalmente. Mira, hoy venía en el coche, es una tontería, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención. He visto un anuncio así en un cartel de estos grandes de la carretera. Eran como 3 mujeres así muy, ¿no? Como muy impresionantes, una foto de 3 mujeres así, y era de venta de pisos o de casas, ¿no? Y ponía, nosotras sí vendemos tu casa. Y me ha llamado mucho la atención porque digo, madre mía, esto es un anuncio sexista, pero sexista. Sí, estamos diciendo, vosotros sois unos incompetentes, nosotras sí. Entonces, hemos pasado de la igualdad a lo que tú dices, es decir, ahora es, no, o sea, yo soy mejor que tú. Entonces, esto es muy peligroso, ¿no? No es igualdad. Pero en teoría eso, no es igualdad. Enfrentar los colectivos que decís, que yo creo que es verdad que está ahí, se enfrentan para que sean iguales. En teoría. Ya, pero es que... O sea, en teoría te dicen, las mujeres no son tratadas igual, con lo cual, para que sean igual que los hombres, los enfrento. Ya, pero es que no, porque la ley tampoco lo determina así. La ley actual de violencia de género, por definición... Claro, pero para ser iguales te dicen tienen que ser mejores una temporada o hay que darles más... Hay que crear una desigualdad, sí. Pero para que sean iguales, el objetivo sigue siendo iguales. Te inventas... O sea, no se han atrevido a decir, me cargo la Revolución Francesa en una parte de igualdad y me voy a identidad. Es que es muy interesante eso que cuentas, porque probablemente subyace eso, pero entonces que me expliquen cómo se mueve todo esto. De ahí también la importancia de la memoria histórica. En todos los sentidos, no solo en el sentido español del término, porque cuando no haya agravios u ofensas o desigualdades pasadas, donde no las haya, las creo. Claro. Las creo, me las invento. De lo contrario, ¿cómo voy a hablar de reparación, de restitución? Sí, o sea, aunque es muy fácil encontrar desigualdades pasadas. Sí, claro. Pongamos el foco en el aumento de la represión, porque lo que estamos viendo, sobre todo con este asunto de la pandemia y tema COVID, que cada vez hay más restricciones y menos libertades. Vamos a verlo detalladamente. No sé si podemos ver ese reportaje que hemos preparado sobre ese tema que estamos diciendo, que cómo los diferentes gobiernos están aprovechando para quitarnos cada vez más libertades a los ciudadanos.
Sigue la dictadura COVID, siguen las restricciones y hay quien sigue luchando por sus libertades. Esto que ven es Francia este fin de semana. ¿Y esto? Y esto otro también, porque las manifestaciones contra el pasaporte COVID continúan semana tras semana ante la negativa de retirar el Green Pass que separa a un ciudadano de primera de un ciudadano de segunda. Esto ocurría a mediados de agosto. Franceses por las calles, bebida en mano. Si los franceses no pueden ir al bistró, el bistró sale a la calle. Pero esto de no arrodillarse ante las continuas represiones no se cumple en todo el mundo. En Jaén desalojan una discoteca ante el incumplimiento, atención, de la prohibición de bailar. En Canadá la vacunación ya es obligatoria para los empleados de algunas empresas. Tienen hasta el 30 de octubre o serán despedidos. Aunque el primer ministro Trudeau no recibe solo halagos por su decisión. Tanta restricción por la pandemia parece que no gusta mucho, incluso parece que tiene sus serias limitaciones en el resultado. Mucho ojo a este titular. Australia registra casi 2.000 casos de COVID pese a los confinamientos estrictos. Y la distinción en este muro está clara: vacunados separados de los no vacunados. Mientras tanto, hay quien insiste en marginar aún más a quien no acepte la vacuna. Estamos pasando de un sistema de salud en el que todo el mundo estuvo confinado a una situación en la que, para proteger el sistema de salud, vamos a dejar fuera a personas que no están vacunadas pudiendo estarlo. Las libertades cada vez van a menos porque las restricciones cada vez van a más. Bueno, no sé cómo... Pero eso es completamente cierto. Es una mala manera de gobernar, no solamente por lo que supone, sino por el sentido común. ¿En qué sentido? Lo explico. Si tú gobiernas restringiendo libertades a la gente, te tienes que dar cuenta que el día que no gobiernes tú te las restringirán a ti. Con lo cual, en teoría, en el fondo del buen gobernante está: organiza legalmente un país para cuando no gobiernes tú. No para cuando gobiernes tú. Yo sé que Rufián cae muy mal, pero a veces es más inteligente de lo que parece. Y en un momento determinado, cuando se planteó el PSOE el tema de cambiar, creo que era cambiar el número de Consejo General de las mayorías, lo dijo, cuidado, porque si ahora las cambiamos, porque hemos ganado, en teoría nosotros, cuando ganen ellos, nos van a hacer lo mismo. Con lo cual no conviene hacer esa cosa. Porque en esto tenía más sentido de gobierno que tiene el PSOE. Yo tengo una enorme admiración por lo que ha estado pasando en Francia desde hace ya 6 o 8 semanas, en las que en 72 lugares y ciudades se movilizan decenas de miles de personas, invaden supermercados, boicotean restaurantes y hoteles, y está llevando todo este empecinamiento por Macron y el gobierno de imponer esta dictadura sanitaria, está llevando a conflicto en la calle. Esto es un grupo de antifas, las imágenes que veíamos, un grupo de antifas que se ha metido ahí de extrema izquierda para atacar a los que defienden que no tiene que haber pasaporte COVID. Y se pegan entre ellos y la policía no interviene. Cuidado, porque podemos ir a conflicto civil. Pero también es curioso que el Antifa no quiera restricciones. Pero el Antifa está metido ahí para crear caos y ya sabemos quién paga los Antifas. Lo han metido ahí de alguna manera. Sabemos que es muy contradictorio también con la ideología, ¿no? No, pero es que están encantados con que haya caos en Francia, y sí puede ser que lo hubiera en España y en otros países de Europa. Que buscan otra cosa. Claro. Lo que pasa es que esto con la excusa de la dictadura sanitaria creas caos en los países y una reacción fuerte. Sigo asombrado que en nuestro país todavía aceptemos con esa docilidad y llevarnos a la vacuna sin hacernos una pregunta y llevarnos de esta manera a no poder entrar en restaurantes en Galicia, por ahora, que a lo mejor al final va a ser en muchos sitios. Puede ser que esa docilidad también tenga que ver en que, a pesar de que se ha politizado mucho el COVID, no ha habido enfrentamiento político por el COVID. Es que todavía no nos han prohibido lo que han prohibido en Francia. Ya, pero es que fíjate que lo que decíais antes, que no sé qué nos decías tú, que el PP, diríamos, el más prohibicionista ahora mismo en España es el PP de Galicia. Más que el gobierno central, de hecho. ¿Qué le pasa a Feijóo? Bueno, no o la ley de pandemias, que no entiendo del todo cuál es su razón de ser. Pero bueno... no hay ley de pandemias. Yo voy a discrepar contigo. Discrepe usted. Has dado una definición bastante canónica de qué es la democracia, que no es la tiranía de la mayoría, sino el respeto de las minorías. En este caso, por ejemplo, minorías, que a lo mejor no son tan minoritarias, que no quieren vacunarse. Aunque sea por esa inteligencia estratégica de, bueno, es que en un momento dado, por aquello del turnismo, aunque sea, ¿no? Pues gobernarán ellos y más vale que...
Yo creo que no. Yo creo que vivimos en... siendo esa la teoría, creo que vivimos en una era en la que se revierte un poco la regula áurea y ya no es no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti cuando lleguen al poder. Pero que hazle al otro cuanto más mejor ahora que estás en el poder. Pero que es un mal rollo eso, es un error. Sí, no, efectivamente. Es un error. Efectivamente, de manera que lo pagarán, ¿eh? Pues no lo sé. No lo sé. A ver, estamos en el corto y largo plazo. Bueno, pero es que la democracia es cortoplacista. Ya, pero gracias a Dios hablaba de la monarquía el mundo es largo que por lo menos mi hijo herede, ¿no? Sí, y estas cosas. Pero el mundo no. Sí, efectivamente, no, pero a lo que voy es hazle al otro cuanto más mejor, porque cuando él llega al poder me va a hacer lo mismo. Entonces la política se convierte en un juego de suma cero. De hecho lo vemos. Aquí el famoso vídeo de Íñigo Errejón en el que hablaba de la importancia de crear grupúsculos, nichos, ¿no? Círculos, etcétera, admitiendo que iban a perder el poder en un momento dado, pero que aún así estarían, ¿no? incrustados en esas esferas de poder, valga la redundancia. Entonces, desgraciadamente, yo creo que vivimos en un mundo donde esa regla de oro está completamente estoy de acuerdo que la regla que daba yo, que es la del buen gobierno, ha desaparecido del gobierno normal, pero que a la larga se paga como todo. O sea, el ir contra lo natural se acaba pagando. Crea fractura porque te convierte en una democracia bastante autoritaria, porque machacas a aquellos, pues fíjate el otro día nuestro queridísimo, bien amado presidente, ¿no? Que se jactaba de su magnanimidad al vacunar a todos los españoles, sí. indiferentemente de a qué formación política hubiesen votado. Ese es el problema. De todas maneras, aquí hay algo que es que no puede prohibir, o sea, no puede... la vacuna no puede ser obligatoria de ninguna manera porque es ilegal internacionalmente. Convenio de Oviedo, el convenio de Nuremberg, o sea, Consejo de Europa, podríamos irnos legalmente y llevarlo a la Corte Penal y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y decir no. Lo que están haciendo con todo esto, el señor Feijóo y todo lo demás, es una forma oculta de obligarte a vacunarte. Despedir a una persona de su empleo. De despedir de empresas. Hay empresas que ya dicen, no, es que lo vamos a pedir. No, es que usted no tiene derecho a pedirlo. Es que usted se está saltando el convenio de Oviedo. Es que le vamos a llevar al Consejo de Europa. Le vamos a denunciar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tendrá que hacerlo alguien. Cuidado. Pues la gente, espero que lo empiece a hacer. Y el pobre ciudadano, al primero que echen, no se va, ¿qué va a hacer el pobre tío? ¿O va la tía? En todo caso, ¿me podéis explicar por qué con la gripe común, en la que han estado muriendo cerca de 80 personas diarias en España y en Europa, jamás ha sido obligatoria la vacuna de la gripe? Y sin embargo, los muertos eran igual que ahora. Es que la gripe común, que mataba igual, no se merecía una vacuna, no se merecía una obligación vacunal porque el beneficio para todos es siempre superior al coste que tal, que nos están diciendo. Lo de que mataba igual, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Cuidado que Oye, 80 a 100, ¿eh? Cuidado que no te que mataba sí, pero porque tampoco me acabo de creer según qué muertes de la gripe estacional, ¿eh? No. Porque igual no, porque también y porque este virus se muere cuando hay gripe. Tiene razón que este virus es mucho peor. Este virus es mucho peor, pero siendo este virus peor, aquel mataba a muchos ancianos y no era obligatorio vacunarse los ancianos, ¿eh? Se vacunaba al anciano que quisiera. Sí. Y sin embargo podías decir, es que en beneficio de muchos otros ancianos que usted ve, podríamos obligarle a vacunarle. Y no se hizo. Y ahora sí, pero es que hay un negocio farmacéutico gigantesco. Gigantesco, que no ha habido nunca. No tengo ninguna duda, pero que hay algo más que un negocio tampoco. Hay algo más que un negocio. Tampoco la tengo, porque la fuerza de las farmacéuticas era antes, durante y después. Intereses, y ahora mismo mandan demasiado que lo que habían mandado antes. Intereses de dictadura sanitaria y mucho más. Y no, o sea, hay algo más que yo no se me acierto. Supongo, a ver, más que pensar en que haya una confabulación de mucha gente en el mismo objetivo, pienso que lo que hay es coincidencia de objetivos. Confluencia. De distintos sectores. Entonces, me va muy bien lo de las vacunas, porque lo de que me marca la docilidad. A Davos con esto, le va bien, a Davos también y también le gusta me va, eso. no sé qué. O sea, mucha gente dice, me apunta a este carro porque es perfecto, con lo cual ya me encargaré yo de que el carro no mengüe. Pero no es que se hayan, me parece a mí, que se haya sentado el supervacunólogo, el super tal, en un sitio porque de no también sé lo han dónde. hecho, ¿eh? Sí, pero me parece que dan para menos. Yo creo que hay confluencia efectivamente de objetivos y desgraciadamente también de víctimas, que somos nosotros. Sí, claro, son los mismos. El de a pie, efectivamente. Es esa tormenta perfecta, ¿no? En la que no hace falta efectivamente que Gates y Soros sean íntimos amigos para que tengan objetivos relativamente similares y que paguemos el pato usted y yo. Claro. No, eso es evidente. Y si han hablado unos cuantos y han llegado a la conclusión de que lo que se trata es de que sobra gente gedeón, como dice la Biblia, pues sobra gente gedeón. ¿Por qué Gates se pasa una década metiendo cientos de millones y recientemente, antes de la pandemia, en el RNA mensajero, en vacunas del RNA mensajero? ¿Por qué? Si no sabía que iba a haber una pandemia. ¿Por qué?
Esas son las preguntas que no podemos contestar y que contestarían quizá esa conspiración que tú dices que no existe. Pero tiene que haber una razón para que ocurriera todo eso y para que se exportaran test PCR por 12.000 millones dos años antes. En la segunda parte me parece menos explicable que la primera. La primera la llego a entender porque es un tema que médicamente sabes que tienes que ir por allí en el futuro, venga lo que venga. Lo segundo no, porque es muy específico. 12.000 millones de, eso es muy específico, de test PCR. Que sabemos que no sirven. Exportar por Irlanda a Estados Unidos. Sí, sí. Nos quedan apenas 6 minutos de programa y, si os parece, hablamos de Madrid Central, porque yo, la verdad, es que no entiendo qué le está pasando por la cabeza a Almeida. Yo tampoco. Ahí también tendríamos que entender qué es lo que va a ganar con eso, porque con eso va a perder. O sea, con Madrid Central va a perder votos de gente que le votó por eso y que evidentemente se va a cabrar como una moto porque no ha cumplido lo que dijo. Entonces, ¿por qué va a hacer eso? Seguramente porque está ganando por otro lado. O sea, ¿qué le van a aprobar los 4 señores de Ex Más Madrid que le exigen eso? ¿Qué le van a dar para que le compense perder en eso? Yo no lo sé. Decía el otro día, además, el alcalde que esto no es que no esté cumpliendo ese acuerdo con Vox, simplemente que tenían posturas diferentes. Es que es incomprensible. Es incomprensible lo que ha hecho con estos, con este grupo mixto, ¿no? O sea, cómo le interesa tenerlos de su lado y cómo, bueno, al final es compensarles de una manera, porque claro, se quedaban sin nada y ahora claro, es dinero, es dinero para el grupo, es decir, es solamente por el interés, claro, es por el interés de recibir eso y además sabiendo la posición de Vox en este tema, que es clarísima. Entonces, bueno, como Vox no me va a apoyar en este tema, pues me busco el apoyo en otro lado. Luego lo que tiene es un objetivo claro de llevar a cabo este proyecto. Cuando vino diciendo que era un proyecto, es decir, llegó efectivamente con ese objetivo, ¿no?, de apartar este proyecto. En medio, ¿no? Yo no sé lo que hay, pero desde luego es un cambio de postura. De que no podía revocarlo tan fácilmente. No, al final, bueno, es que el PP al final sucumbe a todas las pretensiones, claro. Es que esto es así, es decir, es igual que el resto en ese sentido. Es decir, al final acaba pasando por el aro de lo que nos mandas desde Europa, de lo que nos dicen que tenemos que hacer y pasan por el aro. Entonces no digas una cosa que luego no vas a ser capaz de cumplir. Porque claro, la posición en la que se queda pues es complicada. Porque es que era muy claro. Claro, quedas de mentiroso. Sí, es fácil, sí. Entonces, eso en política pues tiene unas consecuencias. Es la cuestión graves. ¿Penaliza realmente? Sí. No cabe duda que habrá formaciones políticas que se lo recuerden al electorado cuando llegue la campaña, ¿no? Pero, ¿penaliza realmente? ¿O se sienten...? A la gente afectada... ¿O el incumplimiento continuo del pacta sunt servanda no tiene ninguna repercusión en este caso electoral? Depende de en que no cumplas. Claro, porque... Aquí hay gente afectada, la gente afectada no te va a votar. Sí, en 2 años, bien, no sé, a lo mejor hay otras cosas. Pero yo estoy contigo, yo creo que está por ver el justiprecio de esta medida, ¿no? O sea, que yo no lo sé. No, y además el conflicto que gana a cambio, está porque claramente aquí solo pierde. Claro, pero además está generando un conflicto grave dentro del Partido Popular, porque estamos viendo la posición de Ayuso por un lado, la posición de Almeida por otro, yo ahí veo un conflicto grave interno que no sé cómo lo van a resolver, porque efectivamente están cada uno... Ese conflicto va por otro lado, ¿eh? Sí, bueno, pero al final todo... Claro, va por el miedo al entorno del líder, sobre todo cuando el entorno es free, el miedo a ser sobrepasado por otros. Y que me quiten el puesto. Eso es tan fácil como esto. Sí. Es que puede haber un conflicto ahí entre conveniencia política y lucha por los valores. Es muy distinto, ¿eh? Ir acercarte más al Partido Socialista en muchas cosas, LGTB, no sé qué tal, para parecer más buenecito en el ambiente que hay hoy y obtener más votos, o tener tus ideas claras y saber que las vas a defender hasta el final y que el electorado crea en ti. Claro, yo creo que esa pelea la hay dentro del Partido Popular en este momento. Yo creo que sí, es un poco lo que nos diferencia, porque yo creo que nosotros somos un poco así, es decir, no, esto es lo que creemos y no voy a pensar que va a pasar mañana en el sentido electoralmente hablando. Es decir, si tú crees en algo no puedes modificarlo porque creas que de otra manera vas a ganar más votos. Porque entonces estás demostrando que no crees en lo que estabas diciendo. Es decir, yo creo esto y que sea lo que Dios quiera. Si mañana resulta que la gente decide que eso no es lo que quieren, pues me quedaré fuera. Es que esto debería ser así. Ahora sí, para conseguir... ¿En el Ayuntamiento de Madrid sabéis quién ganó? ¿En el Ayuntamiento de Madrid? En las elecciones del Ayuntamiento de Madrid, ¿quién ganó? ¿No las ganó el PP? No ganó. Yo creo que ganó el PP. Sí, ganó el PP. Lo que pasa es que, claro... Y pudo gobernar... ¿Seguro? Sí, yo creo que sí que ganó. Bueno, yo no sé, porque eso sería una posible... Se me ha ido, no sé. Pues sería una posible explicación, ¿eh? Porque querer adaptar, diríamos...
querer ir más a la mercadotecnia es porque tienes unos votos justitos y tienes que abrir más. Bueno, está gobernando es con Ciudadanos, ¿no? O sea, con el apoyo de sí, Ciudadanos. Y con el apoyo nosotros desde fuera, de Vox, claro. Bueno, el apoyo en lo que consideramos. Que vea lo de Madrid Central, yo creo que va a decir, oye, pues que a mí me papeleta. Sí, lo que pasa es que siempre ha habido la teoría, muchos partidos, los de toda la vida, tienen la teoría de que el mío es mío y aguanta mucho más que el otro. O sea, me aguanta lo que no está escrito. Esta teoría, por ejemplo, hizo que un tal señor Rajoy se cogiera todo el programa electoral que se presentó y lo tirara a la basura, porque llegó a la conclusión de que los míos son míos y por tanto tengo que ir a ganar a los otros, con lo cual que les den morcillo a los míos. Eso es una explicación que suele tener. Esa explicación también la tenía Galardón. Galardón funcionaba siempre con la misma teoría, que los del PP me van a votar aunque les duela, bueno, pero yo quiero llegar a los del PSOE y por eso pero ¿sabes qué con pasa? el Que país antes no estábamos nosotros y ahora estamos nosotros para recoger. No estáis vosotros y la situación no era la que es. Claro, pero efectivamente no se enteran, no se acaban de enterar de que ahora estamos nosotros ahí. Y que la situación es otra. Antes no funcionaba eso, Ya. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos por estar esta mañana con nosotros. Nosotros volvemos mañana aquí en Dando Caña para seguir informados. Ya lo saben, Rebelión en la Granja y esta tarde la redacción abierta de Xavier Horcajo con todo lo que está pasando y para seguir esa última hora de la mesa de diálogo en Cataluña. Les veo mañana aquí a las 12 en Dando Caña.